comandante Rebúlez les saluda y les desea un feliz viaje. Tomaremos tierra a las 18:15 si esa porquería de tren de aterrizaje no vuelve a atascarse. Para cualquier cosa que deseen, diríjanse a las azafatas que gustosamente les atenderán. No, señor. No puedo prepararle una tortilla de patatas y un vaso de vino. Ah, como el comandante ha dicho que... Mortadelo, deje de molestar a las azafatas y venga aquí. Bueno, ya hace rato que volamos. Aquí no hay peligro de espías, ni escuchas, ni nada parecido. Escuchemos las órdenes del súper. Hola, muchachos. Les habla el superintendente. Pongan atención. Su próxima misión consistirá en infiltrarse en el Museo Nacional de Moscú. Deben conseguir el libro de Ramón, que estará expuesto allí durante todo este mes. Creemos que el egiptólogo Apoteosis, líder de la sexta secta, intenta apoderarse de dicho libro para quién sabe qué fines. Al parecer, el libro contiene poderosos hechizos que la sexta secta puede utilizar para hacer el mal. Ustedes deberán conseguir el libro antes que ellos e impedir que puedan hacerse con él. Recuerden bien su objetivo: infiltrarse en el museo y robar el libro. Mucha suerte. Parece que eso es todo. ¿Ha comprendido, Mortadelo? ¡Mortadelo! Decía algo, jefe. Es que el ruido de los aviones me molesta y me pongo tapones en los oídos. No se da cuenta de la situación. Esta misión es dificilísima. Nunca nos hemos enfrentado a nada parecido. Jefe, ¿está insinuando acaso que esta sea una misión imposible? Bien, Mortadelo, ya estamos instalados. Empecemos a trabajar. ¿Y ahora qué hacemos, jefe? Recuerde el objetivo de nuestra misión: infiltrarnos en el museo y robar el libro de Ramón. Lo primero será sacar entradas para el museo. Lleva usted el dinero, ¿no? Claro, jefe. He salido preparado. He traído suficiente para todos los gastos que tengamos. 10.000 pesetas. ¿Pesetas? Pero será usted burro. ¿No se da cuenta de que estamos en Moscú? Aquí lo que necesitamos son rublos. ¿Cómo? Yo pensaba que con eso de la Unión Europea... Más merluzo imposible. Es que ya sabe que con esto del euro siempre me hago un lío. Tiene gracia, ¿eh, jefe? Está bien. Habrá algún banco por aquí donde nos cambien el dinero. Y abra bien los ojos. No le vayan a dar menos. Confía en mi jefe. Yo suelo ser de los que ven la jarra medio llena, pero esta está vacía por completo. Solo de pensar que tengo que compartir la cama con el asno de Mortadelo, me enervo. Los agujeros le dan un toque retro de lo más macabro.
Es una percha de alambre. No veo para qué. No veo nada en especial. No parece nada del otro mundo. Nada interesante. Solo de pensar que tengo que... Tendré que compartirla con el jefe. Y ronca como un rinoceronte con problemas respiratorios. Ay. Estoy mirando, pero no veo nada fuera de lo normal. No tiene nada en especial. Con tantos agujeros, seguro que está bien aireado. Yo suelo ser de los que ven la jarra medio llena, pero esta está vacía por completo. Calvo y con cara de mala uva, como el jefe. Es el maestro de las llaves. Anda, mira, un timbre de los que suenan. ¿Para qué lo voy a tocar? El recepcionista ya está aquí. Hola. Hola, ¿qué desea? ¿Hay algún mensaje para Mortadelo Pi de la 512? Déjeme ver. Sí, llamó un tal superintendente. Dijo que dejara de preguntar si hay mensajes y se ponga a trabajar. Qué gracioso el súper. Mi habitación no tiene baño. ¿Dónde se supone que voy a hacer pi? Eso mismo dijo Lenin antes de morir. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Nada, pero a él le hicieron el mismo caso que le voy a hacer yo a usted. Ah. ¿Tiene algún mapa de la ciudad? No, lo siento. Para eso tendrá que ir a alguna oficina de turismo o algo parecido. Aquí solo tenemos calendarios ortodoxos. ¿Y para qué quiero yo un calendario ortodoxo? ¿Y para qué quiero yo un mapa de Moscú? Pues tiene razón. Mejor me voy antes de que resucite Lenin. Ya resucitó una vez. No creo que vuelva a hacerlo. ¿Cómo dice? Es igual, olvídalo. Vale. En cuanto vea algo ahí que merezca la pena, te lo digo. Si fuera un filete me lo comía, pero no lo es. Estas revistas son de cuando Stalin era un cadete. Esta revista no me valdría ni para vendérselas a un Traperovich. Pues no funciona. ¡Guau! ¡Qué cosa más extraordinaria! Qué pena que no tenga nada en especial. Yo creía que los canalones eran italianos. Nada, con eso no hay nada que hacer. Dice Bankovich. Creo que quiere decir banco. Este tío tiene 3 ojos. Por lo demás no tiene nada en especial. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué desea? Bonito banco. Gracias, señor. Estamos muy orgullosos. Sí, se nota que tienen ustedes mucho ojo. ¿Insinúa algo con eso? No. Yo solo decía que tiene usted mucha vista. Vamos, que siempre está ojo a visor. No, tampoco quise decir eso. Digo que es usted un cajero campeón. Ah, gracias, señor. No es nada, pero sus ojos... Sí, dígame. Pues que, no sé, que lo normal es tener 2, ¿no? Y usted como que tiene... ¿Sí? Bueno, pues que es como que usted tiene un 50% extra de proporción ocular para lo que es habitual en... No entiendo. A ver, ¿usted dónde trabajaba antes de estar en este banco? Yo, en una oficina de caja Chernobyl. Ah, entonces nada, ya sé lo que quería saber. Nada, déjelo, luego volveré. Hasta luego, señor.
puede cambiar estas pesetas en rublos? ¿Pesetas? Bueno, puedo cambiárselas, pero por los pelos. Dentro de nada solo se puede usar el euro, ¿sabe usted? Oh, que sí, que no insista. Me recuerda usted a la familia Gómez esa de plastilina. Qué pesado. Bueno, aquí tiene sus rublos. Con esto tengo suficiente. Apenas se la ve, pero juraría que es la taquillera del museo. ¿Cuánto cuestan las entradas? 5.000 rublos. Gracias. ¿Me da 2 entradas? Muy bien, ¿para cuándo las quiere? ¿Para abril o para mayo? ¿Cómo? ¿Hay entradas hasta entonces? Todas agotadas, señor. Vaya, pues entonces déjelo. No podemos esperar tanto a conseguir el libro. Habrá que buscar una forma de colarse. No podemos entrar en el museo. No tenemos entradas. No podemos entrar en el museo. Si sigues pinchando, a lo mejor le encuentras las cosquillas. Dice, gran exposición de arte egipcio. Y luego un dibujo de una momia. Muy visual. Esponja cosaca clase B de Beodo. Ortodoxas tardes, señor. ¿Y ahora qué? Ah, sí. Hola y todo eso. Me suena su cara. Sí, me lo dice mucha gente. Pero ahora no tengo ganas de hablar de eso. ¿Dónde lo habré visto yo antes? ¿No será usted ese que bailaba con menos coordinación que el plan hidrológico? Oiga, amigo, ahora no tengo tiempo para sus tonterías. Así que si me disculpan usted y su hermano, se lo agradecería. ¿Hermano? ¿Qué hermano? Su hermano gemelo, ese que no deja de moverse y dar vueltas. Uy, me parece a mí que lleva una buena trompa. Ojalá, si tuviera mi botellita de vodka, pues sería feliz. Pero se me ha acabado y no queda más. Así no hay quien pase el día, con el frío que hace. Ahora caigo. Usted es el Boris Yeltsin, el expresidente ruso. Cuando dijo lo de la botellita de vodka, caí en la cuenta. ¿Acaso está usted insinuando algo? Pues que si usted le incinerasen, habría calefacción para todo el invierno. No, lo que pasa es que si dejo de beber, me dará una resaca inmensa. Y no quiero tener resaca. Si con el ciego que lleva podría vender hasta cupones de la 11, ¿no le da vergüenza? Ay, si siquiera siendo presidente y pudiera apretar mis botoncitos, se iba a enterrar usted. Bueno, no se enfade, hombre, que estamos entre camaradas. Ah, vale, pues si somos camaradas, ¿por qué no me consigue una botellita de vodka? Sí, hombre, no tengo yo otra cosa que hacer. Si fuera todavía presidente, pues tal vez. Pero ahora... Será cerdo capitalista agarrado. Pues entonces no tenemos nada más de qué hablar. ¡Ey! Está en 2D. Hola, buena. ¿Qué hay? ¿Cómo va el negocio? Bien. ¿Ya está? ¿No me cuenta su vida? No. Pues para tener un bar es usted muy seco. ¿Lo pilla? Bar, seco. ¿Tiene vino de Valdepeñas? No, aquí solo servimos vodka. ¿Solo vodka? ¿Qué clase de bar es este? Es un bar de vodka. Ah, una vodquería. Ya veo. Pues es que a mí no me gusta el vodka. Pues entonces no sé qué hace aquí. Pues eso mismo me pregunto yo. No tendrá usted 2 entradas para el museo, ¿verdad? Sí, claro que tengo. ¿Me las vende? ¿Qué me da por ellas? Lo que quiera. Pues no, entonces no me interesa. Necesito las entradas. Es un asunto de vida o muerte.
Pues por mí que sea de muerte, no hay más que hablar. Adiós, muy buena. Adiós. Si fuera un filete, me lo... Pues no funciona. Hola de nuevo, camarada. Ah, es usted otra vez. Pues de camaradas nada, hasta que no me traiga una botellita de vodka. Pero hombre, Adiós. poco mi popularidad. No tiene nada de especial, exceptuando que es calvo, bajito y no ve 3 en un burro. Oiga, a usted lo conozco, ¿no? No sé, yo no recuerdo haberle visto nunca antes, padre. Pues su cara me suena mucho, señor... Rompetechos, mucho gusto. Bonita tienda tiene usted. Sí, ¿le gusta? La monté con el dinero que me tocó en un premio. Seguro que fue en un cupón que le sobró. ¿Cómo dice? No, nada. Pues le pedí consejo a mi primo, que tiene una tienda igual en Las Palmas, y me instalé aquí desde entonces. ¿Y cómo se llama su primo? ¿Casimiro? ¿Cómo lo ha adivinado? Listillo que es uno, ya ve. Así que desde entonces vende usted souvenirs, ¿no? ¿Souvenirs? Claro, ¿no? Vaya, yo creía que esto era una tienda de filatelia. Ya me extrañaba a mí que funcionase tan bien el negocio. ¿Lleva mucho viviendo en Rusia? Ah, ¿cómo? ¿Pero que esto es Rusia? Claro, hombre, es que no lo ve. Pues hubiese jurado que en el tren que yo cogí ponía a Murcia. Pero, hombre, ¿no nota usted el frío? Yo qué sé, yo pensaba que era la gota fría o algo de eso. Hasta la vista, aunque en su caso eso es un decir. Adiós, padre. Vale, ya lo he mirado. Si sigues pinchando, a lo mejor le encuentras las cosquillas. En la etiqueta dice, disolvente Atila, lo disuelve todo. Si fuera un filete me lo comía, pero no lo es. Pues no funciona. En la etiqueta dice, anda que para llevarse eso metido en el bolsillo, anda que para llevarse eso metido en el bolsillo. Aquí seguro que comen helados todo el año, o sea, con mucho frío. Aquí seguro que comen helados. Pues como alguien le dé una patada a la estantería, el barril se puede volcar. Bueno, vale. Pues como alguien le dé una... albóndigas aplastadas. ¡Qué gran invento! Nada, con eso no hay nada que hacer. Por eso seguro que le darán poco dinero. Si sigues pinchando, a lo mejor le encuentras las cosas. Oiga, ¿a usted? No sé, Pues su cara rompetechos. bonita. Sí, ¿le gusta? Seguro que fue en un... No, ¿y cómo? Listo. Sube. Claro. Adiós. Los usaron en el 80 para encender la antorcha olímpica. Si fuera un filete, me lo comí. Pues no funciona. Podría haber algo interesante ahí, pero no lo hay. No es importante. Están en ruso, así que ¿para qué las voy a leer? Ya miro, ya. Buenas tardes. Hola, ¿en qué le puedo ayudar? ¿No tendrán un bozal o algo así? ¿Y para qué quiere un bozal en un hostal? Es porque hay luna llena y lo necesito para Mortadelo. ¿Es un hombre lobo? No, es un hombre asno.
Es una especie de broma española. Pues en mi país hacemos mucha gracia. En serio. ¿Será que en Rusia no tenemos sentido del humor? ¿Será eso? ¿Dónde puedo conseguir un mapa de Moscú? En una tienda de mapas de Moscú. Ah, pues me ha sido usted de mucha ayuda. Para eso estamos, para servirle. ¿Me puede repetir cuánto me va a costar pasar la noche aquí? Unos 3.995 rublos. Es precio único en toda la cadena de hoteles. ¿Y cuántos hoteles son? De momento solo 2. Este y uno en el Cairo. Si le interesa, por otros 3.995 rublos, puede pasar otra noche en Egipto con 10 horas más de estancia gratis. Vaya, ese tipo de ofertas siempre vale la pena. Por supuesto. ¿Y dónde podría cambiar mis pesetas en rublos? En el banco que hay en la calle Petrova. ¿Por dónde se va ese banco? Uf, es que hay que callejear mucho. Mire, usted sale a la calle y la puerta de al lado. Ah, claro. Debería haberme fijado al venir. Ni que hubiera aparecido aquí de repente. Nada más. Muchas gracias. Adiós. Adiós. No veo nada Miro, pero... Hay personas que no saben beber, pero este sabe un montón. Disculpe, buen hombre. ¿Es usted Boris Yeltsin? No, soy el doble de Boris Yeltsin, no te digo. Pues eso que tiene no es una borrachera, sino el doble de una borrachera. Bueno, ¿y se puede saber qué quiere? ¿O es que me han reelegido presidente y mi pueblo me reclama? Más bien lo tercero. Oiga, no tengo tiempo para jueguecitos. Que bastante mal lo estoy pasando con esto de que se les ha acabado la vodka. ¿Le firma un autógrafo a un proletario admirador que se va a ir? Si me trae una botella de vodka. Adiós. Cuanto más lo miro, más lo veo. Buenos días, caballero. De caballero nada, yo soy proletario. No parece que haya mucha clientela. No hace falta que me lo diga, yo soy el dueño. Quisiera un vasito de anís del mono. Y yo un chalet en la playa, pero aquí solo servimos vodka. Ah, bueno, pues póngame... No, lo siento, no nos queda vodka. Que no les que... No, no nos queda vodka. Pero si solo sirve... Que le he dicho que no nos queda. Vale, no se sulfure. Vaya carácter. ¿No sabrá dónde puedo conseguir unas entradas para el museo? Sí, claro, en el museo. Ya. ¿Y aparte de en el museo? Pues supongo que en la reventa. Así las conseguí yo. ¿Usted tiene? Claro que tengo. ¿Se cree usted que por tener un bar soy un analfabeto al que no le interesa el arte? Está bien, es cierto. Odio el arte. Pero mi mujer se ha empeñado en ir. Pues puede venderme las entradas y decir que se las han robado. Podría, pero no quiero. Ande, por favor. Necesito las entradas, es una urgencia. Mire, no creo que haya oro en el mundo como para pagar lo que la mula de mi mujer me haría si le doy las entradas. ¿De qué cantidad estamos hablando? Chorrocientos millones de rublos. Pues menuda mujer que tiene usted. ¿Qué me va a contar? Adiós, me voy, que tengo cosas que hacer. Adiós. No es importante. No funciona. No parece que haga nada. No ocurrió nada. No veo para qué. Desde luego, derretirse no se derretirán. Desde luego, Podría haber algo interesante ahí, pero no lo hay. ¿Tendrán chuletones rusos? Yo prefiero el vino de Valdepeñas. Por esto seguro que le darán poco dinero. En la etiqueta dice disolvente Atila, lo disuelve todo. No estoy muy seguro de que esté descargado, así que mejor no me acerco mucho. No tiene nada de especial, exceptuando que es calvo, bajito y no ve tres en un burro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¡Hey! ¿No es usted Rompetechos, el famoso personaje de Francisco Ibáñez? ¿Eh? ¿Quién me habla? Yo no veo a nadie. Sí,
es usted, no hay duda. ¿Ha visto algo sospechoso por aquí? ¿Sospechoso? ¿A qué se refiere? Pues no sé, alguien así de una secta como egipcio o algo así. No, ¿qué va? No he visto nada en todo el día. Bueno, eso me lo creo. Pues sale, adiós. Adiós, señorita. No veo nada en especial. Hola, señorita. Buenas, caballero. Es usted español, ¿verdad? ¿Cómo lo ha adivinado? Porque habla castellano. Ah. ¿Qué me podría decir sobre la exposición del Museo Potemkin? Pues que es una exposición muy interesante sobre Egipto y que está creando muchas expectativas. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, ya no quedan entradas hasta dentro de 2 meses. Ni que fuera un concierto del Fari. Asistirá a la inauguración la crème de la crème de la alta sociedad nacional e internacional. Vaya. Actores, políticos, embajadores, hasta expresidentes y todo. Sí que parece importante, sí. ¿Qué me dice de las medidas de seguridad? Pues no lo sé con seguridad, pero creo que habrá muchos guardias, alarmas y dispositivos de alta tecnología para salvaguardar los tesoros que se van a exponer. ¿Qué me podría decir sobre la exposición del Museo Potemkin? Pues que es una exposición muy... ¿Ah, sí? Sí, Ni... asistí... ¿Va? Sí. ¿Qué horario tiene el museo? Abren de 10 a 2 por las mañanas y por las tardes de 4 a 8. Pregunten en el museo, allí le informará mejor que yo. ¿Qué me Pues sí, ni que... asistí... ¿Va? Sí que... ¿Conoce a alguien que tenga entradas de sobra? Si conociera a ese alguien, ya se las hubiese pedido yo. Además, me extrañaría si alguien regalase las entradas así como así. Debería estar borracho si lo hiciera. ¿Qué me... Pues sí, ni que... asistí... ¿Va? Sí que... ¿Cuánto tiempo estará la exposición en la ciudad? Durante 3 meses. Luego regresará a Egipto, ya que este será el último lugar donde tendrá lugar la exposición. De todas formas, si usted no pudiese verla, hay otras cosas en la ciudad que puede ir a visitar. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Pues el Kremlin, la catedral, la Plaza Roja, los parques y palacios. Ya veo, ya. ¿Desea alguna otra cosa? ¿Podría darme un mapa de la ciudad? Sí, claro, cómo no. ¿Es la primera vez que viene a Moscú? Pues no exactamente. Ya había estado antes, entonces. Tampoco eso es correcto. Entonces, es igual. Tome, aquí tiene el mapa de la ciudad. Gracias. Ahora me tengo que ir. Hasta más ver, señorita. Adiós. Siberia, un paseo por la tundra. Un mapa enterito de la ciudad. Siberia, un paseo por la tundra. Prefiero mirar otra cosa. Hola, buenas. Ah, usted es español. Ole, ole, torero, paella, flamenco, inmigrantes. ¿Y usted rusa? Saladilla, filete, ruleta, ballet, mafias. Sentido del humor español. ¿Qué desea? ¿Me podría decir dónde está la embajada española? Está a 3 manzanas de aquí, en la calle Chulupukin. Pero me temo que el embajador no va a poder recibirle. ¿Y eso? Es que hoy inaugura la exposición del mundo egipcio en el Museo Potemkin y el señor embajador estará allí. De hecho, todo el mundo estará allí. Por eso dudo que pueda recibirle. Vaya por Dios, qué mala pata la mía. ¿Puedo ayudarle en alguna cosa más? Estoy un poco perdido. ¿Podría ayudarme? Ha venido usted al sitio indicado. ¿Para perderme? No, me refiero que aquí le podemos ayudar a que no se pierda. ¿Es usted extranjero o viene en viaje de negocios? Depende de quién lo pregunte. ¿Le vale una empleada de la oficina de turismo de Moscú? Si es una como usted, sí. Pues entonces dígame, ¿es usted extranjero o viene en viaje de negocios? Bueno, yo... Soy Jax, así que no busques más. ¿Ahí se supone que me tengo que reír o qué?
Estoy un... A ver, no, le vale... Pues entonces... Bueno... En realidad soy un agente secreto de la tía en misión especial. Vaya, como James Bond. Qué interesante. Sí, eso. El de Desde Rusia con Amor. Estoy un... A ver, no, le vale... Pues entonces... Bueno... Vale, soy un guirigay, un turista, para que me entienda. En ese caso necesitará un mapa para no perderse en ningún rincón de la ciudad. Eso estaría bien. No debe perderse el Kremlin, la Plaza Roja, los barrios residenciales de Kitaygorod y Bielogorod, los parques y palacios, la catedral del siglo XV, la iglesia de San Basilio, los museos... Hablando de museo, ¿dónde podría encontrar yo 2 entradas para la exposición del Museo Potenkin? No crea que la iba a invitar, si es que se ha creído que iban por ahí los tiros. Pues sepa que la otra entrada es para otro hombre. Y además... Pare que no puedo más. Pues no sé qué le hace tanta gracia. Pero hombre de Dios, todo el mundo sabe que a estas alturas no quedan entradas para la exposición. No, si a mí me ha mirado un tuerto gafe. Por no quedar, no les quedan entradas ni a los reventas. Tendrá que hacer una reserva para dentro de 2 meses largos, por lo menos. O conseguirlas de alguien que ya las tenga. O sea, que nada para febrero. Gracias. Por cierto, tenga el mapa antes de que se le olvide. Muy amable. ¿Puedo ayudarle en alguna cosa más? Nada, gracias. De momento solo quiero mirar. Nada. Lo veo, pero no lo creo. No tiene nada especial. Siberia, un paseo por la tundra. Esto sin palanca no lo abre ni el Schwarzenegger ese. Nada, con eso no hay nada. Si sigues pinchando, si fuera un filete... La verdad es que no tocan mal. No es importante. Hola, chavalín. Hola, abuelete. ¿Abuelete? ¿Pero qué dices? Si estoy hecho un chaval. Bueno, si usted lo dice... Pues claro que lo digo. ¿Acaso parece que tenga 52 años? ¿De qué te ríes, mocoso? ¡52 años! Lo que yo decía, un abuelete. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Y cuántos años tiene tu abuelo, si puede saberse? 52. Bueno, dejémoslo. ¿Has visto algo sospechoso esta mañana en el parque? Pues aparte de los elefantes siameses y del carguero espacial aquel, no recuerdo nada más. ¿Y no has visto a nadie con pinta de pertenecer a una secta? Pues ahora que lo dice, he hablado hace un momento con un tío muy sospechoso, con pinta rara, aspecto un poco como simiesco y con 2 pelos. Sospechoso. Las típicas facciones de un criminal. Pues nada, hasta luego. Adiós, hasta luego. Se me está haciendo la boca agua de mirar estos pasteles. Dulces y olorosas tardes. Hola, señor. ¿Desea alguna cosa? ¿Qué tal algo de comer? Pues mire, de eso sí me queda. Qué raro. Tenemos a un graciosillo. Bueno, ¿ve algo que le apetezca? Sí, deme un bollo de esos de ahí. Son 3 rublos. No tengo dinero, por eso le dije, deme. Pues aquí solo regalamos la hora. Pues me da la hora. No tengo reloj, pero si me lo trae se la diré encantada. Le traigo el reloj si me da el bollo. No. Pues entonces no quiero nada, gracias. ¿Podría decirme si estos bollos son malos para el colesterol? No, ¿qué va? Llevan vitaminas N y J, proteínas aminoácidas, polipéptidas y albuminoides cirroesqueléticos. Bueno, no se enrolle, que era solo una pregunta. Pues no haber preguntado.
A usted le gustan estos bollos, ¿no? ¿Por qué lo pregunta? Porque salta a la vista. Me estoy empezando a ofender, ¿sabe usted? Discúlpenme ustedes dos. No quería armar la gorda. Ah, quiere jugar, ¿no? Pues usted tiene una bocina por nariz. Y usted cuando mira, hace la vista gorda. Pues mueva la antena que tiene por pelo porque no le llega bien la señal. Seguro que si viviese en Júpiter, se la vería sin necesidad del Hubble. ¿Sabe usted que es feo, bajito y patizambo? Pues cuando va usted a hacerse una exploración al médico, llaman a Indiana Jones. Ya está bien, no quiero seguir hablando con usted. Sirve para hacer pasteles con forma redondeada. Es un puesto ambulante de venta. Oiga, ¿a usted? No, Pues... a- Pues no funciona. Nada. Si sigues pinchando, a lo mejor le encuentras las cosquillas. Si fuera un filete me lo comía, pero no lo es. Quisiera comprar algo. Uy, lo que usted quiera, señor juez. ¿Tienen mondadientes? Claro que sí, señoría. Aquí tiene. Pues no funciona. Quisiera comprar algo. Uy, lo que usted quiera, señor juez. Quisiera una ampolla de esas de crecepelo. A ver si es suerte. Sí, aquí tiene. Oiga, que esto es una botella de disolvente. Vaya, no me di cuenta. Entonces de lo otro no tenemos. Es igual, me quedo con esto. Nada, con... Quisiera comprar algo. Uy, lo que usted quiera, señor juez. Deme una botellita de minibar con algo típico de aquí. Aquí tiene. Si sigues pinchando, a lo mejor le encuentras las cosquillas. Ya sabes, si bebes, no conduzcas. Si fuera un filete me lo comía, pero no lo... Aquí tiene, ande, una botella de vodka del bueno. Ah, vodka. Gracias, amigo. Bueno, y ahora que somos amigos, oiga, a ver si le va a dar un punto icometílico. ¡Oh, cómo bebe este hombre! Tranquilo, que esto para mí es como el agua. Muchas gracias, camarada. ¿Qué hace un expresidente en un bar de la Plaza Roja? Ese chiste creo que me lo sé. Siga, siga. No era ningún chiste, simplemente me gustaría saberlo. Vaya, ¿qué hago fiestas? Pues resulta que todavía tengo que hacer acto de presencia en algunos actos oficiales y me han invitado a la inauguración de la exposición del museo. Sí, el Museo Potenki. Siga. No era ningún chiste, simplemente de ir y no tengo ni pizquita de ganas.
y había entrado a este bar a hacer tiempo. ¿Y lleva mucho hecho? Más o menos, pero el tiempo pasa muy lento. Además me dieron 2 entradas por equivocación o para asegurarme que iba. A ver si solo va a ser una. Claro, con eso de la visión doble nunca se sabe. ¿Que son 2? Segurísimo. Mire, aquí las tengo. Cierto, ya las veo. Eureka. Mira, las entradas para el museo. Esponja cosaca clase B de oro. Bueno, ¿y echa de menos el presidente? ¿Para qué revista dijo usted que trabajaba? No, se confunde. Soy yo, su camarada, el del Bosca. ¿Recuerda? Ah, sí, sí. Perdóneme usted. ¿Qué me había preguntado? Que se añora su despacho. ¿Yo? ¿Qué va, hombre? Ahora estoy mucho mejor que antes. Antes era todo tensiones, prisas, problemas, crisis. Todo aquello me ponía enfermo. Es verdad, su famosa meningitis y sus ataques al corazón. Ahora, en cambio, estoy viviendo mi tercera juventud. La veo ya, un guateque continuo. Pues debería cuidarse un poquito más y hacer un poquito de ejercicio. No sé, irse a correr por Siberia, por ejemplo, que seguro que está muy bonito en esta época del año. Me gusta. Tiene sentido del humor. Como mi electorado le hubiera hecho ministro de Sanidad. Sí, eso no lo haría nada mal. Visto lo visto. Un placer. Que usted la duerma bien. Das vidania, camarada. ¿Cuánto me dijo? 5.000. Gracias. Dice... Pues no funciona. Con esto tengo... Nada, con eso no hay nada que hacer. Si sigues pinchando, a lo mejor... Por fin. Por fin. Si fuera un filete, me lo comía. Hola, buenas. Hola, bienvenido al Museo Nacional de Rusia. ¿Puedo ayudarle en algo? Es la primera vez que vengo a este museo. ¿Qué me puede decir de él? Bueno, este museo fue construido a finales del siglo XIX por Iván Tovarichovich, el famoso catedrático de arte. ¿Lo construyó él? ¿Él solo? ¿Ladrillo a ladrillo? No, verá. Me refería a que él fue el fundador. Lo construyeron los albañiles. Ah, entonces ha sido usted la que me ha informado mal, señorita... Pelandruska. ¿Señorita Pelandruska, dice? Sí, Natacha Pelandruska es mi nombre. Bueno, pues eso, que no me imaginaba yo al catedrático ese poniendo piedra sobre piedra. Bueno, entonces déjeme empezar. Este museo fue construido a finales del siglo XIX por los albañiles, pero los albañiles trabajaban por orden de Iván Tovarichovich, el famoso catedrático. ¿Cuánto trabajaban? ¿Cómo? Sí, que cuánto trabajaban. Es que tengo entendido que aquí en la época de los zares los siervos se mataban a trabajar sin cobrar un duro. Los tenían explotados a los pobres. ¿Pero qué tiene que ver eso con el museo? Ah, no sé, usted verá. Yo solo busco que me informe sobre el museo de la forma más veraz y correcta posible. Está bien. Este es el museo, tenemos obras de arte y piezas arqueológicas y las exponemos aquí porque es un museo. Si fuese un bingo tendríamos bolitas con números y cartones, pero como es un museo tenemos piezas arqueológicas y artísticas. El museo tiene varias habitaciones y grandes medidas de seguridad y nuestro horario es de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Muchas gracias, señor. Hasta luego.
No parece nada del otro mundo. Nada interesante. No funciona. Se parece a mi casera, pero sin barba. Ya miro, ya. No necesita que le den cuerda. ¿Qué serán esos extraños símbolos? Encaja perfectamente. Estatua ecuestre del general Sparterovich. No creo que pasara la aduana. Está absorto. Mejor no le molesto. Hola. He dicho hola. Aquí torre de control llamando a Pasmarote. ¿Me oye? Alto y claro. Solicitando permiso para partirle la cara. Permiso denegado. Vale, corto y cierro. Me preguntaba a qué hora cerraría el museo. Pues cerraría a la hora de todos los días si no pasara nada extraño. Ya. ¿Y a qué hora es eso? Pues cuando se cierra. Que viene a ser más o menos... Como todos los días. Pero no me puede decir una hora concreta. Sí, claro, las 3:30. O sea, que a las 3:30 cierran. No, yo no he dicho eso. Simplemente he dicho una hora concreta al azar para que viera que sí puedo decirle una hora concreta. Bueno, señores, con el primo de Zumosol hemos topado. Es que estoy nervioso, porque ahora cuando cierre el museo tengo que ir a comprarle un regalo a mi novia y no sé si me va a dar tiempo. No sabrá usted a qué hora cerrarán el museo, ¿verdad? La madre de Chetoskova. Este tío está tolai. En España yo también trabajo de guarda de seguridad. Hombre, un colega paisano. ¿Cómo que paisano? ¿Es usted español? Aunque no se lo crea, mi madre es del Congo y mi padre es del Barça. Y viene a Moscú porque aprobé unas oposiciones a segurata y eso. ¡Increíble! Entre colegas, ¿qué tal pagan? Entre colegas se pagan muy bien, pero a los demás nos pagan una miseria. A este paso me voy a tener que ir con mis primos de Ohio. Este tío está cuadrado. Hola. He dicho hola. Aquí... Pero... ¿Cómo que... ¿Dónde está la sala de seguridad? Eso es información restringida, y allí solo pueden pasar las personas autorizadas, así que... ¿Y quién está autorizado aquí? Las personas que reciben autorización. ¿Y quién da esa autorización? Lo siento, no estoy autorizado para decírselo. Pero si sabe quién es, quiere decir que usted ha sido autorizado, puesto que solo saben quién autoriza, quiénes no están, ¿no es así? Pero bueno, ¿y a usted qué narices le importa dónde está esa sala? ¿Acaso hay allí algo más interesante que en las demás salas del museo? De momento allí no está usted y... Mire que le hago un código rojo en la cara y se entera. Vale, qué carácter. Este tipo... Hola. He dicho... Alper. ¿Cómo que...? ¿Por dónde quedan los servicios? Actualmente quedan servicios en muchos hogares, en bares y restaurantes, sin olvidarnos de los grandes almacenes y grandes superficies, estadios de fútbol, tiendas de baño y, como no, en algunos museos. Ahí es a donde voy. ¿Dónde está el servicio del museo este? ¿Ve acaso algún servicio aquí, en esta sala? Será primo el tío. A ver, diga Zumosol Piña a ver cómo queda. A ver usted cómo dice, ¿dónde están mis dientes? Después de perderlos todos. Desde luego no los perderé en el servicio porque... Mire, si quiere vamos allí y arreglamos las cosas. Ah, pero que sabe dónde están. Pues venga. No, ahora no tengo ganas. No, que me diga dónde están. No, sí sé ir, pero no les sé indicar muy bien.
Es que esto es enorme y me hago un lío con las indicaciones. Pues acompáñeme. Lo haría, pero no puedo moverme de aquí. Ya está en hora. Ya está en hora. Ya está en hora. Estoy mirando, pero no necesita que le den cuerda. ¿Y para qué quiero yo una estatua ecuestre? Cueste lo que cueste. Estatua ecuestre del general Sparterovich. Pues no funciona. Dice, gran reloj de Rasputín, 1913. Y luego más cosas en ruso que no entiendo. Está absorto, mejor no le molesto. Ojalá fuera tan fácil cogerlo. Es el libro que tenemos que conseguir. Hola, buenas. ¿Buenas qué? ¿Buenas piernas? ¿Buenas tardes? ¿Buenas las alcachofas que se comió en el desayuno? A ver, ¿me deja iniciar esta conversación? Mire que me lo está poniendo difícil. ¿Y no tiene otra cosa que hacer mejor que venir a fastidiarme la guardia? Estoy seguro de que podría hacer algo más, pero ahora no se me ocurre. Pues yo le podría mandar a un par de sitios para que se entretuviera. Vale, vale. Haya paz. Vaya, otro palomino idealista. Haya paz, haya paz. ¿Por qué no decir mejor haya barra libre? La gente utiliza el subjuntivo muy a la ligera. Sí, eso viniera yo comentando con un amigo mío. Señor, me aburre usted sobremanera. Si no le importa, me gustaría seguir con mi trabajo. Tiene usted un problema. Aparte de mis hemorroides, ¿se puede saber cuál más? Pues que sepa que aquí veo un montón de cosas que incumplen muchas normas de seguridad y podría hacer que les inspeccionara. Mire, no sé de qué me está hablando. Aquí cumplimos las normas. No creo que corra peligro la seguridad de nadie excepto la suya. ¿Seguro? Estoy entrenado para machacar a cualquier tipejo que intente robar, destrozar, mutilar, descolocar, arañar, manipular, ensuciar, quemar o inundar cualquier cosa que haya en este museo. Parece usted una póliza de seguros. Oiga, ¿y si pinto algo? Bueno, eso no está prohibido. Podría hacerlo, pero no mucha gente lo sabe. Claro, que entonces tendría que ponerle el intestino por cartoncillo y tendría que desabrocharse la camisa para poder hacer aguas mayores. Un poco incómodo sería eso, creo yo. También estoy entrenado para llorar si veo un oso de peluche y para babear si veo comida, pero no entiendo por qué. Vale, vale, que sí, que todo eso está muy bien, pero sigue habiendo cosas... ¿Como cuáles? ¿Qué me dices de los extintores? Pues que son colorados y que sirven para apagar fuegos. Y que aquí tenemos unos cuantos. De todas formas, no creo que hagan falta. ¿Y eso por qué? ¿Y si entro yo con una lata de gasolina y empiezo a quemarlo todo? Mire, eso estaría bien. Inténtelo solo por gusto. Me alegraría el día de verdad. Hace mucho tiempo que no machaco a alguien a placer. Comprendido mensaje. Era solo una suposición. No se vaya usted a creer que yo soy de esa clase de gente. Aunque una vez hice de fallera mayor y... Solo le permitiría quemar algo aquí dentro si fuera usted mismo y se estuviera quietecito. Pero mira que es bestia y desagradable. ¿Tiene usted un... Aparte de mis... Pues seguro, parece un poco... También. Mal. ¿Y qué me dices de las alarmas? Pues que aquí todo tiene alarmas. Hasta mi reloj tiene alarma. Solo con tocarlo suena, no le digo más. Ya será menos, ya será menos. Las hay que se activan por el sonido, otras por el peso, otras van por infrarrojos o por sensores de movimiento. Y algunas hasta no sabemos ni cómo van, pero van. Ah, ya entiendo entonces por qué valen tan caras las entradas. ¿Me podría decir qué es ese libro de la vitrina de ahí enfrente? Es uno de los artículos estrella de la exposición de arte y cultura egipcia. Si algo le pasara se me caería el pelo. Menos mal que está muy bien protegido. Ya, pero ¿qué contiene? ¿Qué es tan importante? Mire, aquí tiene a gente que se lo podrá explicar mejor que yo. Que sepa que yo no soy ningún guía y que solo cobro por vigilar. Y hay del estúpido que intente robar el libro o cualquier otra cosa. Le estaré esperando con los brazos abiertos. Se toma usted muy a pecho su trabajo, por lo que ve. Debería relajarse un poco. No hace falta tanta tensión y tanta agresividad. Digo yo que con una pequeña reprimenda y con obtener la promesa del delincuente de que no va a volver a hacerlo...
Bueno, si me lo quiere prometer después de haberle sacado todos los dientes y haberlo dejado sin ningún hueso en el cuerpo, me lo creeré, porque ya no volverá a hacer nada más en su vida. Mejor le digo al jefe que robe Estorrita la cantaora, porque yo me voy para España aunque sea haciendo el pino. ¿Tiene usted un problema? Pues, ¿te parece? Un poco. ¿Tienen cámaras de seguridad? ¿Pero usted qué se ha creído? Menuda pregunta. Pues claro que sí, estaría bueno. ¿Por quién nos toma usted? No se ponga usted así, solo era una pregunta. Hay cámaras en todas las salas y controlamos cualquier rincón de este museo por mínimo que sea. Oiga, ¿y si uno quiere ir al lavabo? Pues después alguien tiene que borrar algún que otro fragmento de las cintas de seguridad. No sé si me sigue. Señor, ¿me guarda un secreto? Bueno, depende. Pues que me voy. ¿Y por qué tendría que guardarle yo ese secreto? Pues porque para algo es un guardia. Adiós. Está absorto. Mejor no le molesto. Nada, con él. Hola. Hola, ¿Quiénes sois? somos alumnos del Conservatorio Sergei Prokofiev. ¿Toco quién? Sí, ese. ¿Y qué estáis tocando? Música tradicional rusa. Buf, a mí me sacas de Rafael y del Puma y es que me pierdo. Ya, es un rollo. Pero es la actividad que nos han puesto hoy en el Conser. ¿Lleváis mucho aquí? Desde esta mañana. Tengo un hambre que no veas. Me suenan más las tripas que un concierto de Iron Maiden por megáfono. Vaya, nos ha salido geborro el chavalito. Ya decía yo que si tú tocabas el triángulo era porque te gustaba el metal. Metal. ¿Lo cogí? Dios. Luego y que los niños nos criamos con traumas y problemas psíquicos. Bueno, pues si no te gusta el chiste, lo dices y en paz. Pues lo digo. Pues en paz. Oye, tú no sabrás por casualidad cómo robar un libro del Museo Nacional, ¿verdad? Hombre, me imagino que colándose y llevándose el libro sin que suenen las alarmas, ¿no? Muy inteligente el chavalito. Ya ve, unos tenemos el don y otros no. ¿Insinúas algo con eso? ¿Yo? No, nada. Para que lo sepan, niñato listillo, yo soy un superdotado, un gran coeficiente intelectual el mío. Mi inteligencia no tiene parangón. Ya. ¿Y qué significa parangón? Pues parangón significa que parangón es cuando... Vamos, que ni lo sabe, ¿verdad? Claro que lo sé, lo que pasa es que a ti no te lo digo. Parangón. Doble etimología. Paragón. Del italiano paragone. Que a su vez proviene del griego paracone. Literalmente piedra de toque. Significa comparación o semejanza. Bueno, me callo. Mejor no discutir, pero para mí que eso es mentira. Nada, me voy con la música a otra parte. ¡Hasta luego! Si sigues pinchando, a lo mejor... Yo fui corneta segunda en la banda de mi pueblo. El carrito quizás pudiera cogerlo, pero con el vallenato ese dentro ni en broma. El carrito quizás... Buenas y opulentas tardes. Hola, ¿qué desea? ¿Suelen tocar muy a menudo los de la banda? Casi a diario. Yo tocaba los crótalos en la banda de mi pueblo. ¿Lo sabía? Sí, claro que lo sabía. ¿Acaso alguien no lo sabe? Detesto un cierto tono de sarcasmo en usted. Bueno, en usted se podría detectar cualquier cosa, claro. La verdad es que hacen más amenas las horas que estoy en mi puesto. Son un encanto. Me gustaría comerme un pastel o un bollo. Muy bien. ¿Cuál desea? Uf, es que hay tantos y todos tienen tan buena pinta. ¿Cuál me recomienda usted? Bueno, es que depende de sus gustos. Yo le aconsejaría un blini, que es típico de aquí, está muy bueno. Lástima que yo esté a régimen y no los pueda comer. ¿Que usted está a régimen? ¿Cómo se le ocurren esas cosas? ¿Pero por qué? No lo entiendo. Bueno, por darle una sorpresa a mi maridito. Pronto va a ser 15 años que nos casamos y quería estar ideal con un abrigo de bisón que me he comprado con mis ahorros. ¿Y qué dieta sigue? Primero hice una dieta a base de pétalos refritos y alpiste cocido. No me diga.
Luego la de los ajos puerros, la del arroz y también hice la del kiwi. Más tarde la del cocido, la del chuletón y por último la del dulce. Ya ha perdido usted el tiempo más que otra cosa, ¿no? La verdad es que engordé 20 kilos más. Eso le pasa por hacer todas esas dietas a la vez, normal. Pero hoy voy a empezar mi régimen de verdad. Se acabaron los desayunos a base de butifarra con judías, acompañado de garbanzos cocidos y pata de buey. A cualquier cosa llaman desayuno, oiga. Empezaré con un zumo de tomate. Claro que si le echase unas sardinitas fritas y unos buñuelos de bacalao. Sí, usted misma. Bueno, ¿se ha decidido por algún dulce en particular? Vale, me llevo el brindis, para que no diga que soy desconfiado. Muy bien. ¿Se lo envuelvo para regalo? No, me lo llevo puesto, gracias. ¿Cuánto es? 2 rublos. Tome, y me voy antes de que me dé la onda expansiva. ¿Y qué voy a hacer yo con una papelera? ¿Reciclarme? Es un blini, un bollo típico ruso. Aquí tienes, nene. ¡Hey! ¡Gracias! Con el hambre que yo tenía. ¿Puedo hacer algo a cambio por usted? Hombre, ¿podrías darme algún objeto que me sea útil para la aventura? Vamos, estaría bien. Bueno, puedo darle mi triángulo. Espero que le sirva. Eso espero yo. Muchas gracias, chavalín. Si fuera un filete, me lo... Pues no funciona. Nada, con eso no... Hola. Mi habitación no tiene baño. ¿Dónde se supone que voy a hacer pis? Eso mismo dijo Len. Y es... No. Ah. Ya. ¿Cómo dices? Es- Vale. Si fuera un filete, pues no funciona. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué desea? Nada. Hasta. Ya tengo el banco del Monopoly. Ya tengo el banco. Nada, con eso no... Ya tengo el banco. Si sigues pinchando... Aquí seguro que comen helados. Si fuera un filete, me lo... Pues no funciona. Nada, con... Si sigues pinchando...
Esa estrella parece un pelín suelta. Quizá podría cogerla. Está muy bien pegada. No hay... Eso ha dejado la estrella más despegada, pero aún necesitaría algo para hacer palanca si quiero arrancarla de ahí. Ahora sí, ya es mía. Si fuera un filete... Nada. Mira, mira, la X marca el lugar. Pues no funciona. Nada, con eso no hay nada. No dicen nada interesante. Hola, buena. ¿Qué hay? ¿Tiene No, lobo? eso. Ah, Pues en... pues es... Ah, si sigues pinchándolo... Esto sin palanca no lo abre ni el Schwarzenegger, dice. No puedo abrir por la fuerza. Si fuera un filete... No parece que haga nada. No ocurrió nada en especial. Pues no funciona. La verja está cerrada y eso quiere decir que no se puede abrir. No veo para qué. Podría haber algo interesante ahí, pero no lo hay. La verdad es que no le veo la utilidad a este cacharro en este sitio. No se abre. Nada, con esto... No veo... Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué desea? Bonito banco. Gracias, señor. Estamos muy orgullosos. Sí, se nota que tienen ustedes mucho ojo. ¿Insinúa algo con eso? No. Yo solo decía que tiene usted mucha vista. Vamos, que siempre está a ojo a visor. No, tampoco quise decir eso. Digo que es usted un cajero campeón. Ah, gracias, señor. No es nada, pero... sus ojos... Sí, dígame. Pues que, no sé, que lo normal es tener dos, ¿no? Y usted como que tiene... ¿Sí? Bueno, pues que es como que usted tiene un 50% extra de proporción ocular para lo que es habitual en... No entiendo. A ver, ¿usted dónde trabajaba antes de estar en este banco? Yo, en una oficina de caja Chernobyl. Ah, entonces nada, ya sé lo que quería saber. Nada. Hasta...
Buenas tardes. Es una percha. No es importante. No funciona. No. Perfecto. Genial, encaja milimétricamente. Bueno, quizá no tanto, pero cuela. No necesita que... No se abre, no tiene picaporte. Es una percha. No ocurrió. Ojalá fuera tan fácil cogerlo. Está absorto. Mejor no le moleste. Hola. Aquí pero me pregunto ya que vi, pero sí, o sea, no. bueno, adiós, despacito. Adiós. Ya está en hora. Es enorme. Incluso la Ofelia cabría dentro. No se abre. Si sigues pinchando... Si fuera un filete... Pues no funciona. No veo. Podría haber algo interesante ahí, pero no lo hay. Es una percha. No es importante. ¿Me puede decir cuánto cuestan las entradas? 5.000 rublos. Pero eso es un robo. Sí, pero el arte cuesta dinero. Usted verá lo que hace. Al fin y al cabo, ¿qué es el arte? Morirte de frío. Vale, muchas gracias por compartir su humor con todos nosotros. De nada. Ya tengo el banco del Monopoly. Quizás podría subir por él, pero no quiero. Quizás podría subir. No funciona. No me interesan. Si al menos saliera la Sofía Loren. No parece que haga nada. Miro, pero no veo nada raro. Es el Lenin ese del comunismo. No ocurrió nada en especial.
No veo para qué. ¿Y para qué la quiero? ¿Para olerla? Los agujeros le dan un toque. Podría haber algo interesante ahí, pero no lo hay. No funciona. No parece... Vaya, hombre. Está cerrada a cal y canto. Necesitaría algún tipo de palanca para abrirla. Nada, con eso... Si sigues pinchando... Si fuera un filete... No necesita que le... No tiene... Pues no funciona. Nada, con eso no hay nada que hacer. Hola, bueno. ¿Quién? Pues, un poco. Y que me... Señor, pues... No ocurre. Buenas tardes. Hola. ¿Me puede...? Unos 3.900. ¿Y cuánto? De momentos. ¿Y dónde? ¿Por dónde se...? Oh. Ah. Nada. No veo. No es... Cuanto más lo miro, más lo veo. No funciona. No parece que haga nada. No es importante. Pues no diría que no a echar un sueñecito, pero tengo cosas que hacer. No ocurrió. Buenas tardes.
no se abre. No ve. Podría haber algo interesante ahí, pero no lo hay. No veo. No se abre. No parece nada. No necesita que le den cuerda. No es importante. Está absorto. Mejor no le molesto. Hola. Eddie. Aquí me pregunto ya, Pues, Kevin, ¿cómo? pero Sí, o sea, no. bueno, Es- en España, ¿cómo? ¿Por dónde queda? Actualmente quedan servicios en muchos... Ay, desde luego no. Mira, Ah, no, no, no. pues acompaña. Lo haría. No funciona. No parece. No ocurrió nada. Hola, chaval. ¡Hola! Pues nada, ¡Adiós! no. Podría haber algo. ¿Y qué voy a hacer yo con una Es un puesto ambulante. Oiga. Es un puesto. No es importante. No funciona. No pa- No ocurrió.
No veo. Y no se abre. Si sigues pinchando... Si fuera un filete... En cuanto vea algo ahí que merezca... Pues no funciona. Nada, con... Si sigues pinchando... Ojalá fuera tan fácil cogerlo. Ojalá fuera... Si fuera un filete... Estatua... Pues no funciona. Nada, con... ¿Cuánto me dijo que costaban las entradas? 5.000 rublos. Gracias. Si sigues pinchando... Si fuera un filete me lo comía, pero no lo es. Pues no funciona. Nada, con... Si sigues pinchando... Si fuera un filete... Pues no funciona. Nada, con... Pues no diría yo que no a echar un sueñecito, pero tengo cosas que hacer. ¿Y para qué la...? Pues no diría yo... Si sigues pinchando... ¡Guau! ¡Qué cosa más extraordinaria! ¡Qué pena que no...
¡Ay! Está en 2D. Vale. Prefiero mirar otra cosa. Ya tengo el banco del Monopoly. Los usaron en el 80 para encender la antorcha olímpica. Oiga, No, pues hasta si fuera un filete, no dicen nada interesante. Siberia, o un paseo por la tundra. Mira, mira. Pues no funciona. Lo veo, pero no. Estoy un... ¿Ha venido usted? para No, le va... es una... Pues Bueno, en la catedral. ¿Puedo? ¿me podría decir? Está a 3 manzanas de aquí, en la calle Chulupukin. Pero me temo que el embajador no va a poder recibir. ¿Y eso? Es que hoy inaugura... Vaya por Dios. ¿Puede ayudar? Nada. Nada, con eso. Si sigues pinchando... Ojalá fuera tan fácil cogerlo. Si fuera un filete, pues no funciona.
Quisiera comprar algo. Uy, lo que usted quiera, señor juez. Deme una botellita de minibar con algo típico de aquí. Aquí tiene. Oiga, ¿a usted? No, Pues yo... Robert. Ah, Oiga, No, pues yo... Robert. Hasta- Adiós. Nada, con eso no hay nada que hacer. Si sigues pinchando, a lo mejor le encuentras las cosquillas. Está cerrada. Necesito... Si fuera un filete me lo comía, pero no lo es. Pues no funciona. Nada, con eso no hay nada que hacer. El plato de donde bebe el perro. Si sigues pinchando... Tengo una idea, jefe. ¿Puedes subirme hasta lo alto de la tapia? Creo que sí. ¿Pero qué va a hacer? Voy a intentar emborrachar al perro. Buena idea, Mortadelo. Pero tenga cuidado. No le vaya a ver a alguien de la protectora de animales. Confía en mi jefe. Soy un genio. Ahora podemos entrar sin problema. Enhorabuena, Mortadelo. Por fin hace usted algo bien. Está cerrada. Necesitaría algo. Si fuera un filete... No, no puedo abrir por la fuerza. No parece... Pues no funciona. No puedo forzar la cerradura con esto. La percha es de alambre. Quizá funcione. Veamos. ¡Funcionó! ¡He abierto! ¿Y para qué quiero yo una tumba? Bueno, aparte de para descanso eterno, claro. Dice, a mi perra Laika que en los cielos estás. Al martillo lo enterró una pala. ¿Qué dibujos más curiosos tiene la lápida? ¿Seguro que ese bigote no está en fase de descomposición? Me cuesta creerlo. Nada interesante. Podría haber algo interesante ahí, pero no lo hay. ¿Qué dibujos más curiosos tiene la lápida? Ya miro.
Entra perfectamente en el símbolo con forma de rombo. Genial. Voy a llamar al jefe ahora mismo. Estése quieto, merluzo. Me está clavando el pie en el esófago. Perdone, jefe. Es que ya no sé cómo ponerme. ¿Faltará mucho para que cierren el museo? Déjeme mirar. Parece que todo está oscuro. Deben haber cerrado ya. ¿Entonces salimos ya? Sí, creo que ya podemos. Perfecto. Ahora es nuestra oportunidad de hacernos con el libro. ¡Ups! ¡Vaya! ¿Qué pasa, jefe? Estos infrarrojos deben ser una alarma. Creo que no podemos entrar en la sala del libro por la puerta. De acuerdo, jefe. Busquemos otra forma de entrar. Ya está en hora. ¡Qué reloj más grande! Seguro que dentro cabría un elefante. Aunque claro, ¿para qué iba a querer un elefante meterse en un reloj? Arrancarla solo con la... Es el libro que tenemos que conseguir. ¡Lo conseguimos! ¡El libro es nuestro! Y así fue como conseguimos el libro al fin. Pero cuando le dijimos al súper que lo teníamos en nuestro poder, nos encargó una segunda misión. Para invocar los hechizos del libro, era necesario el místico escarabajo pelotero de Cleopatra. Debíamos viajar hasta el Cairo y reunirnos con el egiptólogo Momies, así que emprendimos el viaje de inmediato. A la llegada al Cairo nos dividimos. El jefe fue a contratar un guía, ya que necesitaríamos a alguien que nos llevase a las pirámides. Yo mientras me dirigí al Museo del Cairo, buscando a Momies el egiptólogo. Estoy mirando, pero no veo nada fuera de lo normal. Nada, con eso no hay nada que hacer. Buenas. Hola. Veo que es usted herrero. Sí, es lo que tiene la vista. Nos hace ver las cosas. Pues no sé si lo sabe, pero tenemos mucho en común. Ah, ¿sí? ¿A usted también le buscan por asesinato y robo? No, ¿qué va? Me refiero a que yo en cierta forma soy también herrero. ¿Cómo es eso? ¿Ha visto cómo el hierro de las lentejas de mi cuerpo está forjado a golpe de gimnasio? Pues para mí que se ha pasado con el martillo. ¿Quiere que le temple? Mejor no, gracias. Buenas. Hola. ¿No pase usted calor en la forja? ¿Usted qué cree? Pero ya estoy acostumbrado. Debe ser duro. Sí, debo mantener siempre el fuego encendido y avivarlo con el fuelle, porque soplando como que es muy difícil. ¿No será que fuma usted mucho? Y encima siempre dale que te pego con el martillo. Si es que no puede ser, ¿por qué le haría yo caso a mi madre? Pues ¿no cree usted que hierra al hacerle caso a su madre? Si la conociera usted... Buenas. Hola. Como diría Iron Man, adiós. Adiós. ¿Desea alguna cosa? Yo lo estaba mirando, de momento. Ya, pues verá cómo sus ojos no pueden resistir la tentación de llevarse alguna de mis mercancías. ¿Qué pueden ver mis ojos que no lo puedan resistir? Pues como puede ver, tengo de todo. El sarcófago de Tutankamón, faraón de la octava dinastía, yerno y sucesor de Amenofis IV. El cepillo de dientes de Akenatón, que fue quien restauró el culto de Amón. La serpiente que mató a Cleopatra vivita y coleando. Bueno, esa en realidad es un clon, pero como si fuera la misma. Réplicas de las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos. Restos arqueológicos hallados en la ciudad de Memphis, Tennessee. Restos de la batalla naval de Actium, donde los romanos vencieron. Réplicas de la esfinge de Gizeh. Y digo yo, con todo lo que tiene, ¿por qué no monta un museo? Le saldría más rentable. Ay, amigo mío, no podría dejar que estas maravillas estuvieran expuestas a gente de cualquier tipo. Estas piezas deben estar en manos de gente que sepa valorarlas. Pero lo bueno se paga caro. Ya, pero todo eso debería estar en un museo. No vendrá usted de parte de Indiana Jones, ¿verdad? No, bueno, perdone. Es que a veces me exaspero fácilmente y encima con este calor... Pues refrésquese con una botellita de agua del Nilo fresquita. Las vendo baratas. No me gusta la sangría, gracias. ¿Desea alguna cosa? Yo lo estaba mirando. Ya.
¿Vende alguna cosa robada de alguna pirámide? No, señor, aquí todo es legal. ¿Pero por qué lo dice? No quisiera ser víctima de la maldición de ningún faraón. No me gustan mucho, la verdad. Tranquilícese, señor. Mi mercancía está a salvo de las maldiciones. De hecho, si se da cuenta, yo no estoy maldito. Además, llevo mi amuleto que me protege. ¿Quiere adquirir alguno a buen precio? ¿Tiene alguno que proteja contra chivos locos? Bueno, especialmente contra eso, no. ¿Vive en un zoo o qué? No, es por el animal del bacterio. ¿Dice algo? Solo está... Ya. ¿Conoce a Momies, el egiptólogo? Déjeme pensar... Sí, creo que no me suena de nada. Estupendo. ¿Y dónde me podría yo enterar de su paradero? Si es egiptólogo, me imagino que en el museo le conocerán. ¿En cuál? ¿En el egipcio? Si no en el egipcio, ¿en cuál va a ser? Tiene usted razón. Gracias. Dice... Solo... Ya. ¿Tienen despedidas o adioses? ¿Eh? ¿No? Pues yo sí. Adiós. Hola, buenas. Salam, Effendi. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, y que la sabiduría de Alá me ilumine para contestar correctamente. ¿Qué es exactamente a lo que se dedica usted? Soy un pesador, peso cosas. Oh, qué interesante. Mi familia se ha dedicado a este negocio durante 5 generaciones desde que el padre del padre del padre de mi abuelo tuviera una visión. ¿Una visión? Sí, es que él era ciego. Pero mire, desde entonces mi familia cumple la tradición de ser pesadores. ¿La gente pesa mucho? Pues a toda la gente no la he pesado, pero si lo dice por mi suegra, es algo tan gordo que el gobierno nos lo ocultó durante 30 años. Es todo un expediente X. Como la felia, que si tiene gases aumenta el efecto invernadero. Alá nos proteja. Y usted que lo vea. Pero bueno, yo me refería a que si le va bien el negocio. Pues no va mal. Lo malo es que cada vez más mercaderes tienen sus propias balanzas. Globalización lo llaman. Hola, buenas. Salam, Effendi. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, y que la sabiduría de Alá me... ¿Qué es esa? Soy yo. Oh, Mi una visión. Sí. Debe de ser una profesión aburrida, ¿no? ¿Qué va? Es interesantísimo estar aquí pesando las cosas de todo el mundo. ¿Ves cada cosa? ¿Cómo qué? Pues una vez vino un tipo a pesar agua del Nilo. ¿Agua del Nilo? ¿Y qué salió? Será por las ranas y eso. Será por eso, sí. Hola, buenas. ¿Qué es? Oh, sí. Debe de ser... ¿Qué va? ¿Cómo qué? Pues una... ¿Agua del Nilo? ¿Y qué salió? Pues que era un agua muy pesada. Será por las ranas y eso. Será por eso, sí. Hola, buenas. Salam, Effendi. ¿Puedo hacer? Claro. ¿Qué es esa? Soy yo. Oh, Mi una visión. Sí. Bueno, no quiero ser pesado, así que me voy. Alá le bendiga con un buen día. Ale, Alá sea bueno contigo también, y eso. Son ruinas de importación. Son ruinas de importación. Vaya pedazo de palillo. Si sigues pinchando, a lo mejor le encuentras las cosquillas. Perdone, señorita. Jafar. Me llamo Jafar Sunamun. Jafar Sunamun, pues tiene usted un bonito nombre, cuya belleza solo palidece ante la suya, propia de usted. Ay, qué paciencia. ¿Qué quería? ¿Se encuentra aquí el profesor Momies? ¿Es usted arqueólogo o historiador? Soy un agente secreto y estoy perdido. ¿Y cómo un agente tan secreto como usted va diciendo por ahí que es agente y encima está perdido? Lo que estoy es perdido sin su amor, y ese era un secreto que tenía que decirle. ¿Está intentando ser galante? Porque si es así, no lo está consiguiendo. Más bien resulta usted grotesco. Sí, bueno, verá,
Necesito hablar con el profesor Momi. Hoy no podrá recibir a nadie. Tiene una cita con unos arqueólogos que deben estar a punto de llegar. Y yo soy la ayudante del profesor, si le valgo. ¿Y qué suele hacer para el profesor? Pues le ayudo con el museo, los archivos, a recabar información, a concertarle citas, a poner al día su agenda. Pare, que me está agotando solo de oírla. ¿Conoce alguna cosa sobre la sexta secta? Ah, pues claro. El profesor ha realizado muchos estudios sobre esta secta milenaria. Cuente. Pues como le decía, la sexta secta surgió después de la quinta y justo antes de la séptima, durante la segunda dinastía, siendo faraón Fimosis IV. ¡Oh, qué dolor! ¿Perdón? Nada, siga. Bien, pues resulta que el sacerdote sumo de Fimosis, Tutankamón, quería conseguir el poder y planeaba matar al faraón. Querrá decir sumo sacerdote, no sacerdote sumo. No, es que era más sacerdote que sumo. El caso es que cuando intentó matar al faraón, los guardias le detuvieron. Ajá. ¿Ya está interrumpiendo otra vez? Que no. Esta vez no vale. Simplemente he hecho una ja para que supiera que estoy siguiendo la historia. Pues la próxima vez, asienta con la cabeza solamente. Ajá. Perdón, quería decir... Bueno, no, gesticular que... Vale, me callo. Recapitulemos por si hay algún despistado. Sacerdote sumo quiere matar faraón para conseguir el poder. Los guardias le pillan. Es torturado públicamente y mandado desmembrar y momificar después, para ahorrarse venda. ¿Está claro? Como el agua. Pero eso no fue todo. Antes de que se ejecutara la sentencia, los monaguillos del sacerdote sumo le ayudaron a escapar y huyeron de Egipto a través del Mar Rojo. El sacerdote sumo juró vengarse, aunque esto no lo oyó el faraón, ya que se encontraba muy lejos el uno del otro. Hizo un pacto con el dios Apis, el dios escarabajo. Apis, como el foie gras. Perdón, continúe. Pues eso, que hizo un pacto con Apis, por el cual Tutankamón y los suyos se comprometían a prestarle culto y anunciar su venga nueva a cambio de permitirle consumar su venganza y devolverle sus miembros. Apis le concedió lo primero. Por cierto, tela hasta que dieron con el dios. Le dio un libro con conjuros de las tinieblas de puño y letra del mismo dios Ra-Amón. Con él, Tutankamón podría traer al dios Apis a nuestro mundo y al fin consumar su venganza. Vaya historia, siga. Pero, ¡oh, sorpresa! Uno de los monaguillos de Tutankamón era ateo, y no le iba nada a eso de hacer cultos y asistir a los oficios. Además, estaba enamorado de la hija del faraón, Cleopatra Ptolomea, que en realidad era adoptada. El monaguillo no podía consentir que el padre de su amada muriera y que Tutankamón consiguiera el poder. Así que, antes de que Tutankamón lo usara, robó el libro sagrado y se lo entregó a Cleopatra, chivándose de todos los planes del sacerdote sumo y declarándole su amor. Cleopatra se lo agradeció y le dio calabazas. Como no sabía leer y no quería que ese libro cayera en otras manos, hizo construir una cerradura en forma de escarabajo pelotero, que era su ave favorita. La pobre no sabía que los escarabajos no eran aves, porque no había estudiado, pero ella era feliz en su ignorancia. El joven, desesperado por el rechazo de su amada, se envenenó. Y Cleopatra, al sentirse culpable y creyendo muerto el joven Luterobec, que así se llamaba el monaguillo, se suicidó con la picadura de un áspid, que así se llamaba la serpiente. Y la palmaron los dos. Fimosis IV quedó desolado y mandó celebrar un funeral que duró varios años. Cleopatra fue enterrada en un lugar desconocido junto con el libro, que no soltaba ni a la de tres. Se dice que se oyó decir al faraón: «Por fin la niña se interesa por la lectura». ¿Y qué pasó con Tutankamón? A eso voy. Al no cumplir Tutankamón su parte del trato, el dios Apis le arrebató su alma y se la llevó con él al Duat, la tierra de los muertos. Desde entonces, la sexta secta, seguidores de Apis y descendientes de los monaguillos de Tutankamón, intentan hacerse con el libro y encontrar el escarabajo de Cleopatra para invocar al dios. ¿Al dios Apis? Al mismo. Hay quien dice que si se le invoca, se pondrá al servicio de quien posea el libro. Pero algunos creemos que si esto sucediera, Apis, el escarabajo, usaría todo el poder para destruir el mundo. ¡Guau! ¿Y si todo eso me lo vuelve a explicar esta noche mientras nos tomamos una copichuela? ¿Eh, guapa? Bah, hombres.
Todos son iguales. Bueno, podría quedarme todo el día mirándola, pero tengo que irme. Adiós, gracias. ¿Dónde se cree que va? Pues ahí dentro. No se puede molestar al profesor. Está esperando la visita de unos arqueólogos muy importantes. Yo diría que es una imitación, pero a mí me sacas de las meninas y... Prefiero un botín. Si fuera un filete me lo como. Yo diría que es una imitación, pero a mí me sacas de las meninas y... Yo diría que es una imitación. ¿Se parece al búho disecado del súper? Debe de ser aquí donde enterraron a Enanosis III. Debe de ser aquí donde enterraron a Enanosis III. ¿Se parece al... ¿Se parece al... Pues no funciona. Necesitaría usar una pala o algo parecido. Necesitaría usar... ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Porra! ¡Trata de arrancarlo! ¿Qué? ¿Problemas con el coche? No solo con el coche, amigo. Es que llegamos tarde. ¿A dónde tenéis que ir? Tenemos una reunión muy importante en el Museo de Arte Egipcio. ¿De verdad? Sí, es que somos arqueólogos y tenemos que entregar un valioso cetro al profesor Momiev, el director del museo. Es una pieza arqueológica valiosísima. ¿Tan mayor es? Me refiero al cetro. Ah. ¿Y por qué no vais andando? El museo no está lejos. Porque el jeep es de Momiev y no quiero ni pensar en sus gritos si parecemos sin él. Pero si le lleváis un cetro valiosísimo, un gran hallazgo arqueológico. Sí, pero hallazgos arqueológicos tiene muchos y jeep solo tiene uno. Pero el coche está roto. ¿Quién se lo iba a llevar? Las gentes del desierto son muy raras. Mira Lawrence de Arabia, por ejemplo. ¿Por qué no se queda uno en el coche y el otro va al museo a llevar el cetro? Ya lo habíamos pensado, pero hay muy buenos motivos para que no nos separemos, créeme. Bueno, vosotros veréis. Carlos, prueba otra vez. Nada, no hay manera. Esto no lo arranca ni Ra. Claro, por eso Ra usa un carro, porque es más listo. Para eso es un dios. ¿Y no sabéis cuál puede ser la avería? Seguramente será una obstrucción del cigüeñal estrangulado por el estrangulador, con una posible pérdida de fluidez del delco. O sea, que no tenéis ni idea. Exactamente. Pero deberíamos aprender algo de mecánica. Siempre nos pasa lo mismo. ¿Ya os ha pasado alguna vez? Bueno, una vez estuvimos en medio del desierto 4 días hasta que aparecieron los Meyai y nos socorrieron. ¿Recuerdas, Carlos, qué sed? Sí, si no fuese por nuestro método secreto para encontrar agua, tendríamos menos futuro que un libro en casa de Jesulín. ¿Y cuál es ese método secreto? Oh, muy sencillo. Siempre llevamos una varita de zahorí para encontrar agua subterránea. Luis, ¿no era un método secreto? ¿Cómo va a seguir siendo secreto si se lo cuentas a todo el mundo? No os preocupéis, yo os guardaré el secreto. Prometo no decir nada a nadie si me dais una varita de esa. ¡Ah, genial! ¿Siempre llevamos de más? Pero guárdanos el secreto, ¿eh? Claro, por supuesto.
¿Lleváis mucho rato con la avería? Más o menos una eternidad, de arriba, de abajo. Y llegamos tarde. Y los de la grúa que no vienen. Pues paciencia, que es la madre de la ciencia. De la ciencia no sé, pero del de la grúa seguro. 40 minutos esperando. Esto en España no pasa. ¿Sigue sin arrancar? Carlos, prueba otra vez. Nada, no hay manera. Esto no lo arranca ni ra. Claro, por eso Ra usa un carro. Para esto. Y no... Exacto. Yo ahí no me meto, que debe estar lleno de cocodrilos. Río, río, con ese gentil. ¡Ey! Parece que se mueve. Nada, con eso no hay nada que hacer. Aquí hay una cantimplora. Si sigues pinchándolo... Es la cantimplora del guía. Si fuera un filete... Pues no funciona. No tiene nada en especial. Buenos días. Salam, Efendi. Bienvenido a Viajes Ramsés. ¿Quiere visitar la Esfinge, las pirámides, el oasis de Anser? ¿Un camellito para un paseo por la Casbah? Yo soy su hombre. Vaya, ¿y cuánto cuesta una visita guiada de esas? Solo 10 libras la hora. Sin embargo, Effendi, en este momento aún no podemos partir. Anda, ¿y eso? No puedo salir al desierto sin mi cantimplora de la suerte. Pues la coges y nos vamos, ¿no? Por desgracia no es tan fácil. Mi cantimplora desapareció hace unos días mientras admiraba el obelisco de Horus. Estoy convencido de que algún chacal del desierto me la robó. Que el profeta le patee sus tripas a ese descendiente de mono. ¿Y entonces qué vas a hacer? Esperar. He mandado a mi primogénito Ahmed a que la busque y no tardará en volver. Es un chico muy eficiente. Amigo, aquí tiene su cantimplora. ¿Cómo? Es mi cantimplora. Mi cantimplora de la suerte. ¿Cómo la he encontrado? Pues eso, suerte. En cuanto vea algo ahí que merezca la pena, te lo digo. No veo nada extraño. Ya no tengo dinero para contratarle. Hola otra vez. Que Alá os guarde y el profeta os conserve. ¿Y tú que lo veas? ¿A dónde te gustaría ir? La verdad es que aún no tengo muy claro dónde ir, pero más adelante ya te diré algo. Como quieras, Effendi. No es mío, tendré que pagar para montarme. De cerca es más feo aún que de lejos. Buenos días, señorita. ¿Cree usted en el amor a primera vista? Yo lo que creo es que hay mucho imbécil suelto por aquí hoy. Está más maciza que la estatua de Anubis. ¿Dónde se cree que va? Pues ahí dentro. No se puede molestar al profesor. Está esperando la visita de unos arqueólogos muy importantes.
Miro, pero no veo nada raro. No es importante. No funciona. No parece que haga nada. No ocurrió nada. No veo. Podría haber algo interesante ahí. Parece buena, pero ahora no tengo ganas. Hola, buenas. Hola. ¿Duro oficio ha escogido usted? Alguien tiene que hacerlo. Pues no se le da nada mal. Llevo mucho tiempo siendo herrero. Ya veo que trabaja el estilo herreriano. Los chistes fáciles me revuelven el estómago. ¿Qué tal se come en su casa con cuchillos de madera? En mi casa comemos con las manos. Claro, ya sabe el dicho. En casa de herrero, cuchillo de palo. Y dale pedales. ¿Pero no le acabo de decir que no tenemos cubiertos y que comemos con las manos? Además, ¿qué clase de dicho es ese? Es un refrán del refranero español, la sabiduría popular. Pues no sé de dónde se sacan que en casa de los herreros comamos con cuchillos de palo, la verdad. Con 100 cañones por banda, viento en popa a toda vela. ¿Me está tomando el pelo? ¿Y eso qué es? ¿Un refrán en su lengua? Sí, eso mismo. ¡Hala! Hola, buenas. Hola. Duro. ¿Alguien? Pues llevo las... ¿Me puede hacer un hierro 7 para el siguiente hoyo? No hacemos palos de golf. ¿Y no habrá visto mi pelotita por aquí? Oiga, si me va a hacer perder el tiempo, mejor se larga. Bueno, ¿cómo se nota que no es usted aficionado? ¿Y no podría hacer un hierro nuevo para el Madrid? Es que el que hay se está quedando ya un poquito viejo y... Por amón, qué tío más mamón. Lo que hay que oír. Hola, buenas. Hola. ¿Duro oficio ha escogido usted? Alguien tiene que hacerlo. Pues no se le da nada mal. Llevo mucho tiempo siendo herrero. Ya veo que trabaja el estilo herreriano. Los chistes fáciles me revuelven el... Ahora que se está despidiendo Pocahontas, me voy con viento fresco. Usted mismo. Hola, ¿qué hay? Ah, Salam alaikum, extranjero. Bueno, si ya empezamos a insultar... Bienvenido al bazar. Le agradezco que haya reparado en mi extraordinaria mercancía. Si le digo la verdad, iba a pasar de largo. Pero me ha hecho dirigirme a usted sin saber por qué. Ah, misterioso es de comprender el porqué de las cosas. Pero no crea que lo que ve es un espejismo. Aquí encontrará una gran variedad de objetos de valor incalculable a precio de risa. ¿Qué tiene que sea una ganga? ¡Ah, inteligente tú! Saber que comprar aquí ser gran acierto. No encontraría nada mejor en todo Egipto. Además, este mes tener oferta. Por 3 compras le regalamos un bonito ejemplar de las maravillas de Egipto edición de bolsillo. No sé. Yo creo que usted me está intentando embaucar. Además, déjese de historias y vamos a lo que vamos. ¿Qué me puede ofrecer que merezca la pena? La respuesta a esa pregunta podría ser interminable. Como puede ver, mi negocio está muy bien surtido. Tengo desde las mejores reproducciones de los monumentos más representativos de Egipto hasta las telas más delicadas y lujosas traídas de los lugares más exóticos. Ya veo, ya. Eso sin contar la gran cantidad de antigüedades de incalculable valor, codiciadas por más de un coleccionista y de las entradas para la final de la Copa de Europa. Es que ando muy canino, la verdad. Vamos, señor, piénselo bien. Seguro que hay algo que le puede interesar. Busque bien. ¿Qué tiene que sea una ganga? ¡Ah, inteligente tú! Saber que comprar aquí ser gran acierto. No... La respuesta... Ya veo. Eso sin contarle... Es que... Vamos, señor, piénselo bien. ¿Qué vale esa esfinge? Buena elección. Es una réplica exacta de la esfinge de Gizeh. Sí, pero ¿qué es? ¿Un animal? ¿Una persona? Es un animal fabuloso con cabeza, cuello y pecho de mujer y cuerpo y patas de león.
¿Y por qué le falta la nariz? ¿Acaso se la mordió Mike Tyson o se la operó el mismo cirujano que tiene Michael Jackson? Eso fue debido a un impacto de un cañón de cuando Napoleón y sus tropas estuvieron aquí, ¿sabe? Esto se está volviendo muy didáctico. Pero ¿y del precio qué hay? ¿Me quiere decir de una vez lo que cuesta? Por ser para usted y por haberme caído tan simpático, 4 libras egipcias. Ni hablar, me parece un abuso. Como quiera. ¿Y regatear no regatea? Yo soy un excelente regateador. Casi me ficha el equipo de mi pueblo, no le digo más. ¿Está usted diciéndome que le baje el precio? No, solo le digo que regateemos un poquillo. ¿Quién sabe? A lo mejor usted sale ganando y todo. ¿Cuánto me ofrece? Gratis. 8 libras. 2. 6. 4. 5 y es mi última oferta. Pues sí que cierran pronto las rebajas. Bueno, acepto las 4 libras del principio. ¡Hala! Olvidemos lo del regateo. ¿Tiene el dinero? ¿Qué le parece si yo le doy algo a cambio? En mi humilde negocio no hacemos trueques, lo siento. Está bien, aquí tiene las 4 libras. Gracias por su compra, no se arrepentirá. ¿Desea alguna cosa más? De momento solo mirar. Cuanto más lo miro, más lo veo. Hola, ¿qué hay? Saludos, Effendi. ¿Qué se te ofrece? ¿Tú pesas cosas? Sí, ese es mi trabajo, pesador. ¿Y cuánto cuesta pesar algo? Depende del peso. Cuanto más peso, más cuesta, por el desgaste de la balanza y eso. El precio es de media libra por cada 2 kilos. Pero eso es un robo. Bueno, de acuerdo, 1 libra por 1 kilo. Si sigo regateando, ¿me lo harías gratis? Hay un dicho aquí que dice: es más tonto el que se deja engañar por un tonto que el tonto. Hola, otra vez. Alá bendice. Te compro la balanza. No creo que tengas tanto dinero como el que vale comprar esta joya del sistema de pesos y medidas, Effendi. ¿Eso de ahí, una joya? Es un diamante en bruto. Más bruto que diamante, por lo que veo. Es lo que me procura el sustento. Ya veo, ya. Tu negocio está subvencionado, ¿no? Sí, claro. Además, hay una cuota impuesta a la entrada de balanzas del exterior. No, si tampoco me interesa el negocio de las balanzas. Lo decía por decir. No es importante. No funciona. Está absorto. Mejor no le molesto. Está absorto. Hola, buenas. Hola. Duro oficio. ¿Alguien? Pues Llevo ya veo. las... ¿Qué tal se... Es un... Cree el ladrón que todos son de su condición. ¿Me está tomando el pelo? ¿Y eso qué es? ¿Un refrán en su lengua? Sí, eso mismo. ¡Hala! Aunque quisiera, no sabría dónde poner. Aunque quisiera... No parece... Tiene pinta de antiguo. No ocurrió nada. No veo para qué. ¿Qué símbolos más raros? ¿Qué símbolos más raros? ¿Qué símbolos más raros? ¿Qué símbolos?
Creo que esa estatua me está mirando. Dice, Viajes Ramsés, una empresa faraónica. Yo no tengo dinero para contratarle. No es mío, tendré que pagar para montarme. De cerca es más feo aún que de lejos. ¡Guau! ¡Qué cosa más extraordinaria! Nada, es el libro de Ramón que nos agenciamos en Moscú. Tiene pinta de antiguo. Parece una reproducción a escala de una pirámide. No es importante. ¿Conoce a un tal Momies? ¿Momies? ¿No podría ser un poco más concreto? Ese nombre es muy común en Egipto. Es como decir en España si conoces a Juan o a Pancho. Pancho es más bien mexicano. ¿Qué manía tienen de confundirnos con los mexicanos? ¿Le confundo ya acaso con los congoleños, señor Ungengeunge? Me refería a Pancho, el joven que salía en la serie Verano Azul. Aquí verle por vía salétile. Ah, bueno, entonces sí. En fin, ¿me va a decir si lo conoce o no? Ya le he dicho que me tendría que hablar un poco más de él, porque conozco unos cuantos. Sin ir más lejos, mi suegra se llama Momies. ¿Pero su suegra no es una mujer? Es una historia muy larga y dolorosa. Comprendo. Entonces... El Momies que estoy buscando es un afamado y prestigioso egiptólogo. ¿Afamado y prestigioso egiptólogo? Déjeme pensar. No me viene nada a la mente por esa descripción, lo siento. Gracias, de todos modos. Oiga, amigo, ¿qué me puede vender que me sea útil? No sé, ¿en qué tipo de objeto está pensando? Pues algo que me sirva para una aventura como esta. ¿Tiene algo para abrir puertas? ¿Alguna ganzúa? Ganzúas no, pero para abrir puertas le puede servir esto. ¿Una palanca? Está bien, se la compro. ¿Cuánto es? 4 libras, Effendi. No funciona. No parece... No es... No... No ve... Parece que se les ha estropeado el... No ve... No parece nada. No. No parece... Nada interesante. No ocurrió nada. Buenos días, señorita. Yo lo que creo es que hay mucho imbécil suelto por aquí.
No veo. Podría haber algo interesante ahí, pero no lo hay. No es importante. No funciona. No parece. No ocurrió. No veo para qué. Podría haber algo interesante ahí, pero no lo hay. No es importante. No funciona. Para ser una reproducción no está mal. Para ser una reproducción. No parece que haga nada. No ocurrió. Ya no voy a seguir hablando con vosotros. Adiós. Pues si no sabes de mecánica, no es algo que me traumatice, la verdad. Prueba otra vez, Carlos. Cachis en ra. Te dije que no subieras por esa duna. Hola, traigo este cetro para el profesor Mómez. ¿Cómo? Ah, ahora entiendo. ¿Es usted uno de los arqueólogos? ¿Cómo no lo dijo antes? Pase, pase. El profesor le está esperando. Hola, ¿usted es Mómez, el eminente egiptólogo de Egipto? Sí, señor, pero estoy muy ocupado. ¿Qué quiere? Traía esto para usted. Sus amigos, los arqueólogos, parece que han tenido problemas para llegar hasta aquí. ¿Eh? ¿Me trae usted el místico cetro perdido de Isis? Sí, eso creo. Aquí tiene. ¡Sí! ¡Sí! Al fin, después de tantos años, el cetro es mío. Sí que se le ve contento. ¿Cómo se nota lo que le gusta a usted el arte? ¿Eh? Sí. Espera un momento. Voy a guardar esto en lugar seguro. ¿Ha dicho usted que los arqueólogos tenían problemas para llegar? ¿No le habrá pasado nada a mi jeep? No, ¿qué va? Está en perfectas condiciones, se lo garantizo. ¿Y usted trabaja para ellos? No, verá usted. Soy Filemón Pi, de la tía, y vengo de parte del superintendente Vicente. Ah, sí. Me avisaron que iban a venir. Usted es el tipo de los 2 pelos y cara de burro, ¿no? Brr. Pues lo siento, pero hoy tengo mucho trabajo. Tendrán que venir otro día, ¿eh? Oigan, pero yo... Nada, no se preocupe. Ha sido un placer. Adiós. Hola de nuevo. ¿Qué quiere ahora? ¿Ha oído hablar del escarabajo pelotero de Cleopatra? Por favor, si soy el mayor experto en escarabajos peloteros de todo Egipto, claro que he oído hablar de él. Es que lo estoy buscando. Pues lo lleva claro, amigo. Muchos han sido los aventureros que lo han buscado y que han perdido la vida en ello. La mayoría de los estudiosos dicen que es solo una leyenda, pero yo estoy seguro de que es real. Ah,
Pero seguro que ninguno de esos aventureros tenía las facultades ni los conocimientos de un maravilloso agente secreto especial de la tía. Ya, vale. O sea que usted es un experto en la materia, ¿no? Entonces sabrá usted decirme cuántos dedos tiene cada garra de la esfinge de Gizeh. Lo que me imaginaba, no lo sabe. Usted no encontraría ni arena en el desierto. Sí que lo sé, pero es que ahora no me acuerdo. Pues cuando lo recuerde me avisa. Mientras tanto, si me disculpa, estoy muy ocupado. Necesito información sobre la sexta secta. Y yo necesito que no me molesten para terminar mi trabajo. ¿Por qué no hablan con mi ayudante? Para eso le pago, no para que deje entrar a todo el mundo a mi despacho como si fuera esto el Ministerio de Medio Ambiente. Le veo muy tenso. ¿Quiere que nos vayamos a la tasca a tomarnos un carajillo? A ver si se relaja. Lo único que quiero es que me dejen trabajar en paz. Gracias. Vale, vale. Este año las lluvias se retrasan, ¿no? Sí, y yo también me voy a retrasar con esta tesis como no deje de molestar. Muy bien, lo he captado. Me iré para no molestarle. Eso es lo que tenía que haber hecho nada más entrar. No veo para qué. Podría haber algo interesante ahí, pero no lo hay. Ya miro, ya. No es importante. No veo nada extraño, la verdad. Será de algún faraoncillo. Es un rollo de papel. Miro, pero no veo nada raro. La respuesta es 4. Cuanto más lo miro, más lo veo. Hola de nuevo. ¿Qué quiere ahora? Ya me acuerdo de la respuesta sobre lo de la esfinge. ¿Ah, sí? Pues a ver, ¿cuántos dedos tiene en cada garra la esfinge de Gizeh? La respuesta es 4. Sí, eso sí. De acuerdo, 4. ¿Me ayudará ahora? No, esa ha sido una pregunta fácil. Si quiere que le ayude, deberá demostrarme que tiene alguna probabilidad de éxito. No me gusta perder el tiempo. Pues pregunte. ¿Cuál es la capacidad exacta de la vasija preferida de Cleopatra? Cuarto y mitad no era, ¿no? No. Bueno, es que estoy poco concentrado. Voy a que me dé un poco el aire y ahora vuelvo y se lo digo. ¿Dónde se cree que va? Pues ahí dentro. No se puede molestar al profesor. Está esperando la visita de unos arqueólogos muy importantes. Aunque quisiera. Tiene pinta de antiguo. No es importante. No funciona. Tiene pinta de... ¿Qué símbolos más raros? ¿Qué símbolos? ¿Qué símbolos más? No parece... Aunque quisiera... Creo que esa estatua me está mirando. Parece una reproducción a escala de una pirámide. Creo que esa estatua me está mirando. No ocurrió. Aunque quisiera. Buenos días, señorita. ¿Cree usted? Yo lo...
No. ¿Y eso qué significa? Que no tengo por qué estar... Hola, señorita. ¿Qué quiere ahora? Usted no tiene ninguna enfermedad, ¿verdad? Uy, no, no me asuste. No, lo digo porque está usted muy buena. ¿Payaso? No veo para qué. Podría haber algo interesante ahí, pero no lo hay. No funciona. No parece que ha... Creo que esa estatua me está mirando. Pone, esta fue la vasija preferida de Cleopatra. Conseguido. Ya puedo llevarme la vasija esta. Oiga, ¿podría decirme cuánto pesa esto? Déjeme ver. Exactamente medio kilo. Pues muchas gracias. De muchas gracias, nada, por Alá. Es media libra. Aquí tiene. Vale, la he llenado de agua. ¿Podría pesarme esto, por favor? Claro, Efendi. Veamos. Pesa exactamente 3 kilos 750 gramos. Gracias. ¿Qué le debo? 3 libras con 75 y que Alá te guarde. ¿Me lo deja gratis si Alá no me guarda? No. Está bien, aquí tiene. No ocurrió. No parece nada. Hola de nuevo. ¿Qué quiere ahora? Ya sé la capacidad de la vasija de Cleopatra. Adelante, dígame. 3 litros y cuarto. Correcto. ¿Cómo lo has sabido? Muy fácil. Si llenas una vasija de agua y la pesas, te da el total de su capacidad más el peso de la vasija. Luego solo hay que pesar la vacía y restar de ese total... Un momento.
¿Insinúa que ha robado la vasija auténtica del museo solo para pesarla? No, claro que no. Eso es ilegal. Yo jamás haría algo así. Lo he leído en un libro. Ah, bueno. ¿Me ayudará ahora? Está bien, espere un momento. Tiene que estar por algún lado. Veamos. ¿Qué es esto? Es la copia de un pergamino que se encontró hace años en la tumba de Cleopatra junto al libro de Ra-Amor. Se supone que indica la situación de la pirámide en la que está escondido el escarabajo y la forma de entrar en ella. ¿Pero no sabe qué pirámide es? Nadie lo sabe seguro, pero mis últimas investigaciones me hacen pensar que se trata de la pirámide de Fruskis. Ah, la famosa pirámide. Exacto. Estoy convencido de que el escarabajo se oculta allí. ¿Y por qué no ha ido a por él? Vamos, digo yo. Porque necesito unas piernas jóvenes y una espalda fuerte para sacar de allí esas riquezas. ¿Pero qué me está contando? Si usted debe tener mi edad. Bueno, está bien. Veo que no ha oído usted hablar de la maldición. ¿La maldición? Sí, bueno, una nimiedad. Por lo visto hay una maldición que acaba con la vida de todos los que buscan el escarabajo. Pero seguro que son supersticiones. Usted vaya por el escarabajo que yo ya iré a verlo si consigue encontrarlo, ¿eh? Hola otra vez. Que Alá os guarde y el profeta os conserve. ¿Y tú que lo veas? ¿A dónde te gustaría ir? A la pirámide de Fruskis. Pero no puedo irme sin el masuerzo de Mortadelo. Espere un momentillo a ver si viene. Claro, Effendi. No hay prisa, yo cobro por hora. Yo no tengo dinero para... Nada en... Hola otra vez. Que Alá os... ¿Y tú que lo... ¿A dónde? A la pirámide de Fruskis. Pues allá vamos. No veo para qué. Ya miro, ya. Podría haber algo interesante ahí, pero no lo hay. No veo... Si sigues pinchando, a lo mejor le encuentras las cosquillas. ¡Ey! Está en 2D. Prefiero mirar otra cosa. Si fuera un filete, me lo como. Esa piedra tiene una forma extraña. Mire, jefe, hemos abierto la puerta secreta de la pirámide. Andando, Mortadelo. Vamos a buscar ese dichoso escarabajo.
Lo veo, pero no lo creo. Estoy mirando. Ese libro. No tiene nada. En cuanto... Pues no. ¡Wow! ¡Ey! Prefiero... Ese libro de Ramón que nos agenciamos. No parece que... Lo veo, pero no... Estoy mirando, pero... Nada, con... No tiene nada en el... En cuanto vea... ¡Guau! ¡Ey! Está en 2D.
Cuanto más lo miro, Prefiero mirar. Lo veo, pero no lo creo. No tiene nada especial. no es importante.
No es... No... No... Cuanto más...
Estoy mirando. No tiene nada. No llego. Si sigues pinchando... Si fuera un filete me lo comía. No llego. No ocurrió nada. No. 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 Una puerta secreta de una pirámide. Esto es como en las películas. Al fin, ya tengo el escarabajo. Ahora salgamos de aquí. ¡No! Venga, entremos por aquí. Bueno, Mortadelo, ha sido una misión de perros. Pero al fin tenemos el libro y el escarabajo. Hay que llevárselo al súper cuanto antes. Mire, jefe, ahí está el profesor Momi. Hola, chicos. Vengo a ver cómo os iba con vuestra búsqueda. ¿Consiguieron dar con el escarabajo? Sí, aquí lo tenemos. ¿Puedo echarle un vistazo? Cuidado, jefe. No sé qué tiene este tipo, pero no me fío de él. No diga tonterías, Mortadelo. ¡Qué desconfiado es usted! Por supuesto, aquí tiene. Vaya, es fantástico. Y ahora supongo que no les importará darme también el libro de Ramón, ¿no? ¿Cómo? ¿Momies qué dice? Bueno, llámeme Momie si quiere. Aunque también puede llamarme Apoteosis. ¿Apoteosis? ¡Rayos! Momies es el líder de la sexta secta, jefe. ¡Ya me doy cuenta, animal! ¿Qué desconfía de usted? ¿Qué desconfía de usted? ¡Mortadelo! ¡Cierre la boca que se la gana! Usted sí que tendría que cerrar la boca a veces. ¡Yo le mato, Mortadelo! ¡Le mato! Tranquilos, dejen de discutir. Creo que será mejor que yo les mate a los dos.
Ya que han sido tan amables al ceder el libro y el escarabajo para la causa de la sexta secta, les compensaré con una muerte rápida y espectacular. ¿Ven esta bomba? Tiene un mecanismo muy sencillo. Solo tengo que pulsar el interruptor y alejarme de aquí, y en poco tiempo el contador llegará a 0 y... ¡boom! Adiós, Mortadelo y Filemón. Jefe, tengo miedo. Momies, es usted un mal bicho. Hablando de bichos, tengo que irme. Vamos a celebrar en nuestro templo secreto el sacrificio de una virgen y la invocación gracias al libro y al cetro de Isis del dios escarabajo Apis, que se pondrá a mi servicio y me ayudará a dominar el mundo. Dominar el mundo suena bien, ¿eh? ¿Cómo que sacrificio? ¿Y a quién piensa sacrificar? Es la secretaria de Momia, jefe. Está encerrada en ese sarcófago. Bueno, amigos, ha sido un placer, por decir algo. ¿Y ahora qué hacemos, jefe? Pues habrá que pensar en algo para salir de aquí, cabestro. ¡Y rápido! Esa bomba no tardará mucho en estallar. Ánimo, jefe, que estoy seguro que alguien nos vendrá a rescatar. Sí, claro. El llanero solitario montado en un salchichón, no te digo. ¿Y si chillara como una niña pidiendo socorro? En las pelis siempre funciona. ¡Ay! Buena idea, Mortadelo. Gritemos un poco. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Por favor, que alguien nos ayude! Bien. Hemos tenido más éxito que España en la Eurocopa. Brrr. Mejor pensar otra cosa. ¿Se le ocurre algo? Sí, jefe. Se me ocurre que vamos a morir. Pues piense algo, Berzotas. Vamos, si es que eso es posible. ¿Insinúa algo con eso, jefe? ¡Oye y piense! Jefe, estoy a punto de desmayarme. Aquí hay más presión que en Z Multimedia el día antes de entregar un juego. ¿Será pollino comedor de bellotas? Voy a desviarle la columna como siga así. No llego. Estoy mirando, pero no veo nada fuera de lo normal. Mira, jefe, hemos desactivado la bomba. ¡Genial! Eso nos da el tiempo necesario. Ahora, ¿cree que podrá desatarnos? Claro, jefe, eso está chupado. El Houdini de la tía me llaman. ¿Qué? ¿Lo consigue? Que sí, jefe, un poquitito más, que ya casi está. ¿Va a tardar mucho más? Solo un momento, jefe. Ya casi lo tengo. ¿Pero de verdad sabe usted hacer esto? Hombre, pues claro. Un poco de paciencia, que esto tiene su arte. No es como hacer un videojuego. ¿Lo ha visto, jefe? Ya estamos libres. Normal. Hemos adelgazado tanto que las cuerdas se han caído por sí solas. Sí, jefe. Ese era mi plan desde un principio. Usted no es más burro porque no se entrena. En fin, salgamos de aquí. Si fuera el chocolate, todavía. Pero coger una palmera de verdad... Si fuera... En cuanto vea algo ahí que merezca la pena, te lo digo. Pues no funciona. Libros de egiptología. Nada, con eso no hay nada que hacer. Debe de ser aquí donde enterraron a Ananos. Debe de ser...
No tengo tiempo de hablar con la gente. Tengo que rescatar a Jafar. No tengo tiempo de... No tengo tiempo. Podría haber algo y... Parece muy... Creo que en este país las palmeras son sagradas. No funciona. Cuanto más lo miro, más... No parece... No es importante. Es un rollo de papel. No ocurre. Será de algún faraoncillo. No veo... No. Libros de Egipto. Me sirve para hablar con el asno de Mortadelo. Me sirve para comunicarme con el jefe. Vaya, son los planos del museo. Y según esto está construido sobre una pirámide y tiene un montón de galerías subterráneas. Pero entonces eso quiere decir que la pirámide a escala del museo es en realidad la punta de una pirámide real. Y Mome seguro que se encuentra allí debajo. Hay que conseguir entrar como sea. Debe de ser aquí donde enterraron a Enanosis III. Debe de ser aquí donde enterraron a Enanosis III. ¿Te parece al búho disecado del súper? Si sigues pinchando... Si fuera un filete... Pues no funciona. Es un plano de una pirámide subterránea. Solo asoma un piquito. Es un plano de una pirámide subterránea. Solo asoma un piquito. Es un plano de una pirámide... Vaya pedazo de palillo. Vaya pedazo. Nada, si sigues pintando... Si fuera un pues no funciona. Son ruinas de... Es un plano de una pirámide subterránea. Solo asoma un piquito. Nada, si fuera hecho con...
Vaya pedazo de palillo. Es un plano de una pirámide subterránea. Solo asoma un piquito. Es un plano de una pirámide subterránea. Solo asoma un piquito. Es un plano de una pirámide subterránea. Solo asoma un piquito. Es un plano de una pirámide subterránea. Solo asoma un piquito. Si fuera un filete, pues no funciona. Dentro parece que hay algo. Déjame mirar. Sí, es una llave. Nada, con eso no hay nada que hacer. Si sigues pinchando, a lo mejor le encuentras las cosquillas. No veo ningún sitio donde meter la llave. Quizás mirando con más atención. ¡Anda! ¡Se ha abierto un hueco! ¡Lo encontré! ¡Genial! Voy a llamar al jefe ahora mismo. Hola, ¿qué hay? ¿Para qué es esta fila? Muy bueno. Pues ya sabes, ¿o es que no formas parte de nuestra secta? Ahora que lo pienso, yo nunca te he visto por aquí. ¿De la secta? Uy, pues claro que soy miembro de la secta. De hecho, toda mi familia tiene el carnet de la secta. No hacemos otra cosa que ser de la secta. Ay, en nada, amigo. Es más, yo soy el que nunca le he visto por aquí. ¿No será usted un impostor? Pues claro que no lo soy. Llevo años siendo hermano de esta gloriosa secta. Siento haberme equivocado contigo, discúlpame. No tiene importancia. Es que quizás no me haya reconocido por mi cambio de look. Ah, pues quizás sea eso. ¿No serás Imhotepes? Porque entonces me deberías pasta y una explicación. Pues no, no lo soy, ni mucho menos. ¿Te acuerdas de él? El muy traidor nos abandonó por una mujer casada y se llevó parte del tesoro de nuestras arcas, que tanto trabajo y esfuerzo nos había costado llenar. Espero que al menos la mujer valiera la pena. Que estás hablando de mi mujer. Oh, vaya, perdona. No me acordaba. Pues eso, que menos mal que no valía la pena. En verdad me hizo un favor muy grande quitándome ese peso de encima. Pero lo del dinero... Nada, hombre, no te preocupes. Aparecerá tarde o temprano. Eso espero. Ah, por cierto, me llamo Manolo García, pero para los hermanos de la secta, soy el hermano Sisek. Bueno, Sisek, pues, ¿me podrías decir para qué es esta fila? Es que no pude venir a la última reunión y... Ya sabes, es para asistir a la ceremonia ritual de ofrenda a nuestro dios con sacrificio humano incluido. La verdad es que tengo unas ganas que no me aguanto. Hacía que no sacrificábamos a nadie. Uf. Sí, es verdad, hacía mucho. Se acabó eso de sacrificar gallinas, cerdos, cabras y koalas. Volvemos a lo de antes, que es lo que a mí me gusta. ¿Y quién es la víctima sacrificial? Una joven virgen llamada Jafar Sunamun. Es la ayudante del profesor Momiev. ¿Sabes quién te digo, no? Uy, ya lo creo. Han elegido una buena pieza. Eso habrá que verlo. Sí, sí. Si es que avanza la cola de una vez. Jefe, venga aquí. Mire, he encontrado un atajo. Entremos por aquí. Adelante, Mortadelo. Yashimoe, Yashimoe. Ramón Tue, Apisba. En nombre de Ramón,
te invocamos, oh Apis, Sue Ájaro Muktu Dai. Te ofrecemos a esta virgen. Vayatue, despierta y ven a nosotros. Yatue, Yatue, Yatue. Yatue, Yatue. ¿Qué es esto? ¡Los intrusos siguen vivos! Oh, jefe, creo que lo del atajo no era tan buena idea. Entremos por aquí, jefe. Mortadelo, es usted un merluzo. ¡Cogedlos! El gran dios Apis ha llegado. ¿Y ese es el gran dios que va a destruir el mundo? Ven aquí, Apiscito, que te voy a acariciar el cogote. Jefe, creo que no. Calle, Mortadelo, que estoy a punto de salvar el mundo de su destrucción. Vale, ya está solucionado. Tenemos... ¡Ay! ¡Un escarabajo gigante! ¡Socorro! ¡Vámonos de aquí! Al de Bellota, ¿por qué no me avisó? Ahora el dios Apis ha venido al mundo para ponerse bajo mi control. Así dominaré el mundo. ¡Por fin! Pero primero, escarabajo, destruye a estos dos infieles. ¡No! ¡A mí no! ¿Ahora qué hacemos? La chica, hay que salvar a la chica. No puedo abrirlo. Dentro está Jafar. Hay que sacarla como sea. ¡Qué grande es! A este no le digas nada, a ver si se va a enfadar. Es el cetro con el que ha invocado al escarabajo. Vamos, rápido. Hay que deshacer el conjuro antes de que sea demasiado tarde. Para conjuro, el que me has echado tú, Resalá. Vamos, mendrugo, deje de decir sandeces, que hay que hacer algo. A este solo debe de interesarle el National Geographic. Mejor estar seguro de que el conjuro sea el correcto. ¡Guau! ¡Qué cosa! ¿Qué podemos hacer para destruir a ese escarabajo? Hay que encontrar el hechizo de desinvocación. Mejor estar seguro. A este solo debe... A este... ¿Qué podemos hacer para destruir a ese escarabajo? Hay que encontrar el hechizo de desinvocación. No funciona. A este no le digas nada. No creo que... Si fuera un filete me lo comía, pero no lo es.
No parece que... Mejor estar seguro. Mejor estar... Déjame que lo lea. Espera, ¿por qué está tan seguro de que es este el conjuro correcto, Merluzo? Muy fácil, jefe. Porque
que es el mismo que el de invocar, pero al revés. Solo tuve que fijarme en que los símbolos estaban en el orden contrario. Estaba chupado. ¿Ve, jefe? Si usted hiciera tantos crucigramas como yo... ¿Qué nos puede pasar si no es el correcto? Pues el apocalipsis, la destrucción del planeta, reducir el universo a micropartículas, desaparecer, invocar a otro dios. Madre mía, qué presión. En fin, de todas formas, es lo único que podemos hacer. Léalo, señorita. Virgencita, que me quede como estoy. Allá voy. Tuela, 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 batibé, apis. No ha pasado nada. Lo repetiré a ver. Tuela, 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 batibé, apis. Nada. Parece que después de todo no era el conjuro correcto. Mire, jefe, está pasando algo. Sí, siga, Jafar. No se pare. Tuela, 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 apis. Eso, bate y ve y no vuelvas. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Sí, hemos salvado el mundo y gracias a usted. Eso, ¿no querría celebrarlo con unas copichuelas? Conozco una tasca muy elegante. Cállese de una vez, pollino, y no moleste a la señorita. Al menos yo no tengo esa cara de percebe. No, pero tiene nariz de buitre del desierto. ¿Quieren dejarlo de una vez? Yo lo siento, pero es que a mí quien me gusta de verdad es Sacarino. Y entonces fue cuando el escarabajo desapareció, llevándose al egiptólogo al más allá. Buen trabajo, muchachos. El libro y el escarabajo han sido cedidos de nuevo al museo y la señorita Jafar ha sido ascendida a directora. Qué buena está. Digo, qué buena egiptóloga es. Y el tal Momid recibió su merecido. Y jefe, ¿cómo era aquello que decía cuando entramos en el altar? Algo así como apis tibe vaya tue. ¡No! Así como apis tibe vaya tue. ¡Mortadelo! ¡Filemón! Ya viene. Como nos descubra... ¡Usted cállese y disimule! ¡Tarugo!